la patria para que se pare. Se abre la sesión. El acta de la sesión sexta queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión séptima se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Saludo a los diputados y diputadas presentes y a quienes invitamos a esta jornada de la Fundación Sol, el Instituto Igualdad y la Fundación Nodo 21. Los saludo. Hola. La señora secretaria va a dar lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 5856 del Superintendente de Banco e Instituciones Financieras, por medio del cual da respuesta a oficio 22 de esta comisión, por el cual se le solicitó informar respecto de los bancos e instituciones financieras que han solicitado un decreto de embargo judicial en contra de los deudores en procedimiento de cobranza judicial del crédito Conaval del Estado, así como el número de deudores del crédito Conaval del Estado cuyos bienes han sido objeto de embargo desde el año 2010 a la fecha. Oficio 338 del Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores Ingresa, mediante el cual da respuesta a oficio 19 de esta comisión, por el cual se solicitó remitir los antecedentes de información que señala. El archivo Excel se encuentra a disposición en la Secretaría de la Comisión. Oficio 339 del Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores Ingresa, mediante el cual da respuesta a oficio 29 de esta comisión, por el cual se le solicitó informar a la Comisión en relación con la legalidad de determinadas cláusulas contractuales, teniendo en cuenta la Ley 19.496 de protección a los consumidores y su modificación por la Ley 20.555, conocida como CERNAC Financiero. Comunicación del Director Ejecutivo del Instituto de Libertad y Desarrollo, por medio de la cual excusa la inexistencia de ese instituto esta sesión por encontrarse fuera del país el investigador especialista. No obstante, adjunto una minuta con sus planteamientos sobre la materia, que va a quedar a disposición de los diputados en la página web. Correo electrónico de la Secretaria del Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, a través del cual excusa al rector Ignacio Sánchez por no poder asistir a la sesión del próximo lunes 20 de agosto por tener una actividad académica en el mismo horario. Correo electrónico de la señora Pilar Armanet, quien excusa su inasistencia a la sesión del próximo lunes 3 de septiembre, a quien se le invitó en su calidad de ex jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. Bueno, la sesión del día de hoy ha sido citada con objeto de escuchar a los siguientes invitados sobre la materia de investigación, en representación de la Fundación Sol, los investigadores Marco Kremerman y Alexander Páez, en representación de la Fundación Nodo 21, el señor Víctor Orellana, y en representación del Instituto de Igualdad Profesional del Programa de Educación, el señor Billy Krag. Vamos a partir, son 15 minutos para las exposiciones, yo les voy a avisar cuando vayan 12, para que no nos excedamos, y luego vamos a abrir las preguntas que puedan tener los diputados y diputadas y comentarios. Partimos con la Fundación Sol. ¿Todos tienen instalado su documento? Ah, ya, perfecto. Sí, no, solo... ¿Aló? Solo decirle a nuestro invitado, bueno, agradecer su presencia. No sé si ustedes saben, pero algunos tenemos 2 y hasta 3 comisiones en paralelo. O sea, no es que... Y yo me voy a tener que levantar porque tengo que ir a dar quórum en otra, pero le pedí a la presidenta que me envíe. Me imagino que ustedes habrán hecho alguna minuta de la exposición para poder atenderla con atención. Así que es pedirle la excusa y la comprensión de la vorágine de la sequía legislativa. Eso, presidente. Gracias, diputado Chalper. Presidenta, también tengo 2 excusas. No. La diputada Girardi está en un taco por el paro de taxistas que había programado para hoy y va a llegar en algún momento. También la diputada Hoffman se excusa por... Si me permite. Sí, el diputado Santana también está en otra sesión y también tenemos una excusa de la diputada Hoffman. Gracias, secretaria. Bueno, como se decía, hay varias sesiones al mismo tiempo, pero todo esto queda grabado y después los diputados lo revisan con mucha responsabilidad. Así que partamos entonces con la Fundación Sol. 15 minutos y yo le aviso a los 12 y después a los 15. ¿Partimos entonces? Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Como Fundación Sol, nosotros lo que venimos a hacer es presentar un estudio, ¿cierto?, que hemos sacado este año sobre el crédito Conaval del Estado a partir de fuentes de información oficiales, fundamentalmente de la Comisión Ingresa y también de la fuente de información de la Institución de Educación Superior también. ¿Ya? Un poco esto nosotros lo colocamos dentro del mismo estudio porque nos parecía que era un ejemplo del
del problema político, social y económico que implica el crédito con aval del Estado y su implementación en tanto política pública que prometía un beneficio. Esta es una cita de Sergio Vitar, exministro de Educación, que es quien estuvo a cargo de implementar el crédito con aval del Estado. Lo que tenemos que tener claro es que el joven que hoy está endeudado en un tiempo empezará a preguntarse, ¿y por qué yo? Cuestionará al Estado y el gobierno debe estar preparado cuando esto pase. Una de las cuestiones interesantes que a nosotros nos parece relevante de la cita acá mostrada, por un lado guarda relación con la conciencia del problema político que se estaba generando a partir de la implementación del crédito con aval del Estado, por un lado. Y por otro, el hecho de que se refiera al cuestionamiento político que producirá el crédito con aval del Estado al Estado propiamente tal, ¿ya? A nuestro modo de ver, una de las cuestiones fundamentales de entender del crédito con aval del Estado es que es una política del Estado y no de un gobierno en particular. ¿Por qué nosotros planteamos esto? Lamentablemente, donde está corrida un poco la presentación no se ve un poco toda la línea, pero a nuestro modo de ver un poco un marco teórico que haga frente a un diagnóstico sobre el crédito con aval del Estado no puede soslayar el hecho de la realidad efectiva sobre las cuales se sostiene esta política pública. Lo que nosotros hemos planteado en distintas ocasiones, ¿cierto? Que es que los supuestos económicos sociales que hay detrás de la implementación del crédito con aval del Estado, que suponían una suerte de círculo virtuoso que podía producir el endeudamiento para, ¿cierto?, acceder a un crédito universitario. ¿En qué sentido? En el sentido de que las necesidades de ampliación de la matrícula en educación superior, que fueron uno de los diagnósticos más relevantes para implementar el crédito con aval del Estado, deben sostenerse necesariamente en la enorme desigualdad, ¿cierto?, que hay en Chile, que no es solamente, ¿cierto?, una desigualdad en abstracto, sino que guarda relación con una altísima concentración del ingreso, ¿cierto? Ya se saben los datos un poco que el mismo Banco Central nos entregaba, en las cuales el 1% más rico de Chile concentra el 33% de los ingresos anuales del país, ¿ya? A nuestro modo de ver, la mercantilización del sistema de seguridad social en general, ¿cierto?, es una de las matrices relevantes de interpretación y de análisis para entender estos niveles de acumulación y de concentración de la riqueza. Es decir, la mercantilización de la seguridad social no solamente nos trae problemas, ¿cierto?, de aumento de gasto de bolsillo para la población, de mayores gastos para los hogares en general, una presión sistémica que sin duda es muy fuerte, sino que también trae aparejado que a partir de estos derechos sociales, y el caso del crédito con aval del Estado es un ejemplo de los más relevantes que existen en el país, produce estos niveles de acumulación y de concentración de la riqueza, ¿ya? Esta ausencia de protección de un sistema de seguridad social convive con altísimos, ¿cierto?, con gran cantidad de población con muy bajos salarios. Recientemente el INE ha sacado los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos, en los cuales nos dice que la mitad de los ocupados tienen ingresos hasta 380.000 pesos líquidos, ¿ya? Cuando uno calcula, ¿cierto?, también la pobreza con los ingresos autónomos, ya no con transferencias del Estado ni con el alquiler imputado, nos damos cuenta, ¿cierto?, que la pobreza en Chile pasa del 11,7 al 27%. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Queremos decir que la política, ¿cierto?, pública del crédito con aval del Estado trabaja concretamente con esta población de bajísimos salarios, ¿cierto?, y también en un contexto de altísima desigualdad. ¿Qué es lo que produce a nuestro modo de ver? Y por eso el crédito con aval del Estado es parte de una lógica de entender las políticas públicas en Chile y por lo tanto un problema del Estado y no de un gobierno en particular, obliga a los hogares, ¿cierto?, a altos niveles de endeudamiento. Estamos hablando que según DICOM Equifax, que es una suerte de censo, ¿cierto?, de morosidad y endeudamiento, las últimas cifras que tenemos respecto a esto es que existen 11,3 millones de endeudados, que representa el 80% de los mayores de 18 años, dentro de los cuales, ¿cierto?, la deuda educativa, en el caso de los jóvenes, ¿cierto?, es muy relevante, ¿ya? Tenemos a su vez que existen 4,5 millones de morosos, ¿ya?, cerca del 45% de los mayores de 18 años. Por lo tanto, los niveles de endeudamiento son bastante extensivos en la población, obedecen a una población que es carenciada, ¿ya?, de bajos ingresos y por sobre todo que vive a la intemperie sin ningún sistema de protección social que le asegure de cierta forma unos mínimos sobre los cuales, ¿cierto?, vivir. Desde este punto de vista, el crédito con aval del Estado, al operar como una política de endeudamiento, lo que hace, ¿cierto?, es seguir aumentando la carga financiera de los hogares que tienen que acceder a aquello. A su vez,
la presión que los mismos hogares perciben, dado los bajos ingresos y la ausencia de un sistema de seguridad social efectivo, lo que hace es construir social y económicamente la necesidad del endeudamiento de los hogares. Por lo tanto, la libertad de elección, ¿cierto?, efectiva de un hogar para ver si accede o no accede al crédito normal del Estado no es tal. Existe una obligación que es presionada sistémicamente, dada la forma en la cual se entienden las políticas públicas en Chile, ¿cierto?, que lo que hace es obligar a este nivel de endeudamiento, dentro de los cuales, cuando uno se compara internacionalmente, ¿cierto?, lo que vemos es que Chile tiene una de las cargas financieras mensuales más altas de los países con los cuales nos podemos comparar, lo cual quiere decir, ¿cierto?, que tanto el sistema de seguridad social como los bajos salarios lo que hacen es generar una inestabilidad financiera en los mismos hogares. Nosotros queríamos partir un poco con este diagnóstico, queríamos partir un poco con el marco teórico en el cual nos vamos a enfocar para entender el crédito normal del Estado, porque a nuestro modo de ver la desigualdad que se expresa en esto es muy relevante para entender, ¿cierto?, una política tan importante como es la ampliación de la matrícula en educación superior, y es muy importante entender cuáles son los instrumentos que se ocupan en virtud de esta realidad que es bien concreta. Continuando ahora con los datos del CAE, nosotros queríamos presentar dos líneas fuertes que consideramos que son fundamentales para una comisión investigadora, que tiene que ver con los supuestos que se consideran a la hora de crear el CAE. El primero, que aumente el acceso a la educación superior, y el segundo, que el fisco no tenía dinero y por tanto requería un tercero para inyectar esos recursos. Hasta el 2017, los bancos han entregado 4,7 billones de pesos en CAE, millones de millones, de los cuales 3 bancos concentran el 90% de esos créditos: el Scotiabank, el Itaú Corbanca y el Banco Estado. Entre los 3 tienen el 90% de los créditos entregados. Sin embargo, más del 52% ya ha sido recomprado de estos créditos por el fisco. Entendemos que, creo que Cristian Larraín fue uno de los expositores en algún momento y él participó en la historia de la creación del CAE y explicó bastantes aspectos muy interesantes, pero hasta el 2011, 2012. Pero que hay una historia no contada y tiene que ver con las licitaciones que llevan a cabo la Comisión Ingresa y quienes se ganan las licitaciones, que son los bancos, que para ganarse las licitaciones tienen que colocar, como cualquier licitación, los menores precios posibles. Y eso quiere decir la menor recompra posible con la menor recarga posible. Y lo que tenemos hoy en día es que la recompra ya supera la mitad de los créditos entregados, lo cual es altísimo, porque informalmente, antes de crearse este crédito, se consideraba que con un 25% de recompra de los créditos, esto era un negocio adecuado para la banca, con un sobreprecio de 6%. En la práctica tenemos un 52,2% de recompra, lo que significa que más de 3 billones de pesos ha gastado el fisco, ¿no?, por motivo del CAE. Por tanto, esta idea de que el fisco no tenía plata es incorrecta, ¿no? Y sin duda surge la pregunta de los usos alternativos de ese dinero. Aquí está el desglose por banco, el desglose de las recompras. Tenemos el Scotiabank con casi un 57% de recompra, el Banco Internacional, que acaba de integrarse en el año 2017 al negocio del CAE, con casi un 90% de recompra, y el recargo con un promedio de un 26%, y en el caso del BCI llegando a un 55,6%. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que un banco está entregando un crédito, por ejemplo, al año de 3 millones de pesos, y rápidamente, en 3 meses, en 5 meses, el fisco se lo está recomprando en 4,5 millones de pesos aproximadamente. En el caso del BCI, un caso exagerado, o sea, se entrega un crédito y el fisco se lo compra rápidamente a un 55,6% mayor del costo, ¿no? Entonces, estos datos sería interesante descubrir por qué, ¿no? Transparentar las licitaciones, si efectivamente estos valores estaban en las licitaciones, los bancos que se ganaron las licitaciones efectivamente revelaron estos montos, porque son montos excesivos que duplican, triplican o cuadriplican los montos prometidos al comienzo de una historia de la ley que no está por escrito. Este 25% y este 6% tampoco que está en un proyecto de ley escriturado, y sería interesante ver por qué llegamos a estos valores. La siguiente, vamos. Otro aspecto interesante es que cuando uno hace este desglose, realiza este desglose por instituciones de educación superior, se encuentra que las instituciones cuyos alumnos han recibido más recompra de sus créditos por parte del fisco son las que aparecen acá, estas 15 instituciones. La Universidad SEC, por ejemplo, del 100% de alumnos que han pedido un CAE para estudiar en la Universidad SEC, el fisco ya ha recomprado el 71%
de esos créditos. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Sin duda, lo que uno ha investigado es que aquí tiene que ver con un menor riesgo, ¿no? Los bancos intentan quedarse con los créditos menores con menos riesgo posible y traspasan al fisco los de mayores riesgos, ¿no? La UNIAC 70,6%, 68,7% la Autónoma, hasta la San Sebastián con un 62,6%. También sería interesante ver cómo es este ejercicio de la recompra y las instituciones de educación superior. Y en términos de política pública, obviamente el CAE cuando parte representaba un porcentaje muy pequeño de la partida de presupuesto de la educación superior, un 2,4% de los recursos destinados a educación superior, pero ya el 2010 representa más de un 35%. Y hoy día, ¿cierto?, con el presupuesto vigente del 2018, donde uno esperaría que el CAE ya esté en extinción, dado que no se ha podido, no se ha concretado con la eliminación del CAE en términos formales, tenemos que más del 26% del presupuesto de educación superior sigue siendo destinado a recomprar créditos con sobreprecios del CAE. Estamos hablando de casi 550.000 millones de pesos para CAE, ¿no?, en términos del presupuesto vigente. Y un elemento que es muy importante también en nuestra investigación es ver qué está pasando con las personas que están pagando el CAE, porque están los estudiantes del CAE, que son casi 900.000 personas, los que han tenido CAE en algún momento, y quienes hoy día ya deben estar pagando CAE, porque egresaron y luego de los 18 meses de gracia tienen que pagar el CAE, o quienes desertaron. Estamos hablando de que de las casi 376.000 personas que tienen que pagar CAE, un 40% está moroso o morosa. Es un porcentaje altísimo que sin duda permite concluir y reflexionar sobre la idea de que el CAE, más que un gasto, o más que una inversión, perdón, en educación, termina siendo un gasto. Y es por eso que la tesis de que el fisco no tenía dinero se contrapone con los datos de la realidad. Los datos de morosidad entre los desertores casi llega a un 75%. O sea, de cada 100 desertores, 73, 74 no están pudiendo pagar el CAE. Si esto uno lo divide por tipo de institución de educación superior, uno se da cuenta que, por ejemplo, en los CFT la morosidad general casi llega al 50%. O sea, de los alumnos y alumnas que estudiaron o desertaron de un CFT, de un centro de formación técnica, prácticamente la mitad que tiene que pagar el CAE no lo está pudiendo hacer. Está en morosidad porque no cuenta con los ingresos para pagar esa cuota, principalmente. En los institutos profesionales es un poco menos, 46,4%, y en las universidades es un 32,1%, destacándose el caso de las universidades privadas, que entre el universo de universidades son las que registran mayores niveles de morosidad entre desertores y egresados, llegando a un 33,1%. Sí. Está dividido en dos, tanto la morosidad en desertores, ¿cierto?, y la morosidad. La anterior, si retrocedo un poquito, la anterior, esto es el total de personas que está pagando el CAE, ¿cierto?, de los cuales 151.000 está moroso o morosa. Y después hacemos un zoom a la morosidad, ¿cierto?, entre morosidad de desertores y morosidad de egresados. También otro aspecto interesante, y es que se ha dicho mucho de que el CAE ha sido un estupendo negocio para la banca, lo cual es verdad, ¿no?, es correcto de acuerdo a los datos de recarga y recompra con sobreprecio. Tiene que ver con las instituciones de la educación superior. Y es que se han ido constituyendo holding educacionales o grupos educacionales que han concentrado los recursos del CAE. Y aquí hemos dividido en 4. El grupo Laureate International, Andrés Bello, Las Américas, Viña del Mar, AYEP, etcétera, Holding Santo Tomás, INACAP, la Pontificia Universidad Católica con su fundación, que tiene DUOC UC, tanto en IP como CFT, y un conjunto de universidades investigadas por lucro, aparte de las que están más arriba, que son las 7 que están listadas abajo con los asteriscos, que en total son 20 instituciones. Y 20 instituciones han concentrado casi el 70% del CAE histórico que se ha entregado, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, ¿no?, casi 2 billones de pesos. Y es interesante constatar que estas 20 instituciones, en los últimos 10 años, 11 años, han aumentado su matrícula en casi 200%. O sea, la política del CAE no solo ha generado un enriquecimiento importante de la banca y todo lo que hemos visto, sino que instituciones de estas características han aumentado su matrícula de una manera que jamás lo habían hecho anteriormente. Y cuando uno revisa los datos de deserción, de egreso, en términos de morosidad, uno encuentra, por ejemplo, que en el caso del Holding Laureate tiene un 42,2% de morosidad total. El Holding Santo Tomás un 43,5%, están por sobre el 40% de la morosidad nacional. Y es interesante constatar que hasta los últimos datos disponibles, que estas 20 instituciones concentran utilidades, han generado utilidades de más de 100.000 millones de pesos.
Y sabemos que en el caso de los institutos profesionales y los CFT son utilidades legales, ¿no? O sea, pueden lucrar, ¿no? Y no necesariamente destinarla o reinvertir la educación. Bueno, aquí hay unos datos interesantes también por región, que es bueno, por ejemplo, nosotros hemos hecho incluso el análisis comunal, sería interesante para la comisión investigadora ver los casos más dramáticos. La región de Arica y Parinacota tenemos que el estado de la morosidad supera el 50%, llegando a un 77% en el caso de los desertores, y ahí tenemos casi 10 regiones prácticamente por sobre el 40% de morosidad, desde la Araucanía hacia arriba. Y acá un poco ya para ir cerrando, algunas relaciones que son relevantes como de entender, para entender el tipo de endeudamiento que estamos hablando acá, porque estamos hablando que es un tipo de endeudamiento que está asociado a los hogares que no podían pagar, ¿cierto?, el ingreso a la educación superior. Por lo tanto, no estamos hablando, ¿cierto?, de que sean hogares con una gran estabilidad económica o financiera, ¿ya? Y acá un poco algunos datos, que dado que el crédito con aval del Estado uno puede obtener datos a nivel comunal, tal cual como planteaba Marco, lo que tenemos acá son algunas comparaciones con tasas de pobreza y de ingresos autónomos del hogar, para ir viendo un poco dónde se concentraban, ¿cierto?, las 10 comunas, por ejemplo, con mayor morosidad, casi duplican los niveles de pobreza de las 10 comunas con menor morosidad. Lo mismo uno puede corroborar, ¿cierto?, en el caso de los ingresos autónomos del hogar, las cuales las 10 comunas con mayor morosidad, ¿cierto?, tienen ingresos que casi son la mitad, ¿cierto?, de los ingresos de las 10 comunas con menor morosidad. Por lo tanto, hay una correlación. Nosotros no podemos hablar de causalidad en este caso, ¿cierto?, 1 a 1, pero sí hay una correlación entre los niveles de morosidad y los ingresos, ¿cierto?, socioeconómicos de los hogares. Por lo tanto, también se produce una presión que de cierta forma es regresiva hacia los hogares de más bajos ingresos en relación al tipo de endeudamiento que se está generando. Lo mismo un poco, ¿cierto?, con la promesa inicial de una suerte de circuito virtuoso que podría generar el crédito en estudiantes, dado que al ingresar, ¿cierto?, a la educación superior, al obtener una credencial, esta inversión que supuestamente estaba haciendo el Estado podría ser recuperada bastante rápido, dado que iban a obtener ingresos más altos al ser profesionales, por lo tanto el crédito iba a ser bastante menor, se iba a ir diluyendo en el tiempo. Sin embargo, lo que tenemos en Chile, ¿cierto?, dado que es una política de crecimiento inorgánica de la matrícula en educación superior que no se acopla, ¿cierto?, estructuralmente a la estructura productiva necesariamente, lo que tenemos es una proporción de subempleo profesional, es decir, ocupados con educación superior finalizadas que no se desempeñan como profesionales en el mundo del trabajo. En el caso de Chile, ¿cierto?, estos son los últimos datos que tenemos de la Encuesta Nacional del Empleo, alcanza cerca del 30%. Cuando uno lo calcula con CACEN o con otras fuentes de información, también está entre el 27 y el 30%. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando que 3 de cada 10 profesionales o con credenciales, ¿cierto?, no ingresan como profesionales propiamente tal. Por lo tanto, eso también es un antecedente que se debe sumar, ¿cierto?, al hecho del marco teórico que enfrenta un poco el crédito con aval del Estado, en el cual supuestamente podría ser una inversión con un retorno bastante rápido. El mercado del trabajo, el mundo del trabajo en Chile, ¿cierto?, no está acoplado para recibir esta cantidad de producción de profesionales que se está realizando. Y por último, como conclusiones, ¿ya?, a nuestro modo de ver, la legitimidad del CAE se sostiene en que no es una política pública que entregue beneficio a los estudiantes, porque los supuestos sociales y económicos en los que se sostiene están distorsionados. Ya hemos mostrado un poco la realidad: bajos ingresos, alta desprotección social, altísima desigualdad y vulnerabilidad financiera. Por lo tanto, una política pública que no tenga como enfoque un sistema de seguridad social, ¿cierto?, siempre va a estar de cierta forma precarizando, ¿cierto?, a los beneficiarios de la política en un mediano y largo plazo. Tampoco se transforma en una inversión para las familias y estudiantes, sino que más bien en morosidad, con tasas más altas de morosidad que otros ciertos sistemas de crédito, ¿ya? Si uno observa las tasas de morosidad del retail o las tasas de morosidad de la banca, no hay un parangón en relación a las tasas de morosidad que produce el crédito con aval del Estado. Y además, como lo veíamos con el último dato, existe una alta probabilidad de acceder a un subempleo profesional, es decir, que no se desempeñen como profesionales propiamente tal, aquellos que tienen la credencial. A su vez, es una política que subsidia el negocio a la banca y a los grupos educativos privados, ¿cierto?, tal como lo veíamos en los datos. Devalúa la credencial
al expandir profesiones sin un acople orgánico con el sistema productivo, dado que no existen mecanismos virtuosos entre expansión de matrícula y aumento de calidad de la educación. A su vez, aumenta el gasto fiscal para el gasto en educación superior, pero que sin embargo se va directo al pago de beneficios a la banca, tal cual veíamos con la recompra y el sobreprecio. Y por último, aumenta el conflicto social en general, delegitimando al Estado y la autoridad, dado que es una política de Estado y no de un gobierno en particular. Esto sería un poco nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Sol. Vamos a continuar con la Fundación Nodo 21 y después con el Instituto Igualdad. Bueno, mi nombre es Víctor Orellana, yo soy director de la Fundación Nodo 21. Estamos acá junto a José Miguel Sangüesa, investigador también de la Fundación, y vamos a tratar un poco de dar nuestra opinión sobre el problema del CAE. Y antes partir felicitando a la Cámara. Esta instancia es muy importante porque nos permite una reflexión de carácter político, por eso nosotros titulamos así la presentación, sobre una política pública que encierra otros problemas, pero también da la posibilidad a superar este problema. Y un poco el espíritu de nuestra presentación, además de hacer un juicio crítico a esta política, es proponer y elaborar algunas ideas para poder salir de esto sobre la base de un acuerdo, de un amplio acuerdo nacional, social y político sobre estos asuntos. Parto un poco de los antecedentes del CAE a inicios de la década del 2000. La expansión, si bien la expansión de la matrícula tiene mucho que ver con la política pública, también hay una demanda social en ese momento de proseguir estudios terciarios como una suerte de prolongación de formas de ascenso social, de incorporación al mercado, a la modernización, que tenía que ver en esos momentos con, por ejemplo, los efectos del acceso al consumo. Y este interés social encuentra dificultades, puesto que el financiamiento de la educación superior tiene complicaciones, hay bajos aportes estatales, pero además hay un déficit crónico del fondo solidario, ex crédito fiscal, ¿no? Entonces no voy yo a contarles la historia del déficit crónico de ese mecanismo de financiamiento. Por lo tanto, ahí hay una decisión política. Nosotros compartimos lo que se señaló anteriormente. Hay una decisión política de nivel de Estado, que es la siguiente, que es promover una expansión de la educación superior sobre la base de recursos privados y sobre la base de un control estatal sobre el mercado. Veamos un poco esas decisiones, porque en esas decisiones, que son decisiones que toma el Estado, a nuestro modo de ver, están los elementos que permiten luego hacer un juicio crítico del CAE, y también están presentes los elementos que nos van a permitir salir como país de esta situación en la que nos encontramos. Primero, se toma la decisión de resolver algunos problemas de desigualdad social a través de la educación superior, bajo la idea que gana prestigio en ese momento, prestigio intelectual, bajo la idea de que la educación superior expandida permite a las personas transitar al interior de la estructura social. Entonces ya más bien no se apuesta a una suerte de igualdad de resultados, sino a una igualdad de oportunidades. La educación superior va a promover igualdad de oportunidades. Luego, se quiere conducir la educación superior a través de la acreditación, reemplazando el eje público-privado por acreditado o no acreditado. ¿Qué significa esto? Y esto está de la mejor manera, digamos, explicado en un informe del año 2004 que se llama Guiar al Mercado, liderado por José Joaquín Brunner, que básicamente lo que sugiere ahí es que el Estado puede guiar al mercado a través de instrumentos como la acreditación. Es decir, se va a promover una masificación, pero el Estado va a tomar carta en el asunto, va a acreditar, va a fiscalizar y va a ir modelando de esa manera la educación. Subsecuentemente se trata de impulsar un desarrollo de la educación superior sin dar tanto trato prioritario a la educación pública, más bien ningún trato prioritario. Yo acá voy a contar una anécdota. Yo fui dirigente de la FECH
justo el año que se lanzó el CAE, el año 2005, yo recuerdo haber tenido una reunión con el exministro Vitar en que él nos manifestó que se imaginaba un sistema de educación superior con menos universidades públicas, porque no estaban a la altura por digamos, diferentes circunstancias, ¿no? Eso nos lo dijo textualmente. Finalmente está la decisión de no gastar más recursos fiscales, se plantean que no se tienen, y se quiere enfrentar esto por medio del endeudamiento privado garantizado por el Estado, bajo el supuesto, que también se señaló acá en la presentación anterior, bajo el supuesto de que los profesionales van a tener mayor inserción en la estructura ocupacional. Acá yo rápidamente, este crédito con aval del Estado, esto es un panorama muy digamos, de figuras de la educación superior chilena. Lo que queremos un poco reforzar es que el crédito con aval del Estado lo que terminó haciendo fue impulsar el desarrollo de lo que nosotros le llamamos educación masiva lucrativa, es decir, fundamentalmente educación privada. Ya vimos las altas tasas de crecimiento de la matrícula que hubo, básicamente universidades privadas masivas lucrativas y universidades y el complejo, que yo le llamo el complejo INACAP-DUOC, que concentra el grueso de la matrícula de carácter técnico. El problema es que no necesariamente, estos son datos que yo trabajé para el Foro de Qualis el año 2011, estamos trabajando en actualizarlo. Pero el problema es que no necesariamente los sujetos que ingresaron a estudiar en esta educación masificada se insertaron de manera virtuosa en la estructura ocupacional. De hecho, las probabilidades para ingresar a las clases altas o clases medias altas a partir, si es que uno viene de un origen social de clase trabajadora, en las instituciones que no son selectivas, son bastante bajas, como se puede ver en el gráfico. Esto se hizo a partir de una encuesta en estructura social de la Universidad de Chile en el año 2010. A ver, ¿qué significa esto? Significa que esta expansión no resultó como se diseñó. Y esto es importante plantearlo porque, lo vamos a ver adelante, las conductas de los distintos actores, una vez que esto se empieza a notar que no funciona, son más racionales de los que creemos. Un poco eso va a hablar José Miguel ahora un poco. Bueno, muy buenas tardes ya a todos las señoras y señores diputados. ¿Por qué planteamos la idea de un juicio político al crédito con aval del Estado? Porque no nos interesa hacer primero un juicio meramente técnico, ni de fiscalización, ni de las capacidades de regulación del sistema solamente. Ni tampoco nos interesa hacer un juicio moral sobre el CAE en el sentido de presuponer malas intenciones necesariamente en quienes hayan impulsado esta política. Entendemos la situación actual que nos tiene discutiendo respecto al crédito con aval del Estado en tanto expresión del fracaso de un modelo general de política educativa, un modelo bajo el cual, a contrapelo del grueso del mundo occidental que universalizó su educación mediante la construcción de sistemas de educación pública, se optó en Chile, en cambio, por la construcción tanto en los gobiernos militares como civiles de un rol fundamentalmente subsidiario del Estado en tanto actor que financia, regula, certifica y orienta la labor de los agentes privados. De ahí que la necesidad permanente de parchar el déficit estructural que fue generando este crecimiento inorgánico y hegemónicamente privado en estos sistemas de educación superior fue llevando a sucesivas soluciones de parche, de regulación y de inyección masiva de recursos que en el extremo llevan a la irracionalidad que estamos discutiendo hoy en día, una situación de virtual captura de nuestra política de financiamiento de la educación superior por parte de la banca y por parte del sistema masivo lucrativo. Sí. Bueno, aquí hay algunas láminas que probablemente dialogan bastante con la exposición que hicieron ante los investigadores de la Fundación Sol. En primer lugar, uno de los aspectos que ha sido sensible en tanto consecuencias para los estudiantes del crédito con aval del Estado ha sido la carga financiera que este implica. El año 2011 se dio a conocer un informe del Banco Mundial que mostraba cómo la deuda anual promedio de un egresado que estudió con dicho crédito ascendía casi el doble de lo que ganaría en un año, situación que sobrepasaba largamente experiencias comparadas de créditos similares a nivel internacional e incluso a nivel de su referente latinoamericano más cercano, que era el caso de Colombia. ¿Sí puede pasar? Un segundo orden de consecuencias tiene que ver con el tema de la morosidad, del total de 874.000 estudiantes aproximadamente que se han endeudado por concepto de CAE. Actualmente, a diciembre de 2017, según datos puestos a disposición de esta misma comisión por parte de la Comisión Ingresa, la morosidad total alcanza el orden del 40%, concentrándose especialmente en el sector técnico profesional, con casi la mitad de los estudiantes en situación de morosidad. Esto resulta doblemente crítico si se considera que también de los estudiantes provenientes de hogares de los dos primeros quintiles de ingresos
concentra el total de cerca del 55% de los créditos del Conaval del Estado asignados durante todo el periodo de vigencia de este crédito y el 63% del total de quienes arrastran deudas en la actualidad, según también un documento puesto a disposición de la Comisión Ingresa a esta comisión investigadora. Además de las consecuencias hacia los estudiantes, también tenemos consecuencias hacia el fisco, lo que resulta en algún sentido paradójico, considerando justamente que, como se comentaba anteriormente, uno de los principales fundamentos esgrimidos para la creación del CAE y especialmente para la necesidad imperiosa del concurso de la banca en este sistema era la insuficiencia de recursos fiscales para sostener el déficit crónico de financiamiento de la educación superior chilena. Uno puede recordar entonces año tras año sucesivas movilizaciones sociales por el déficit del Fondo Solidario que generan nuevas inyecciones de recursos y así sucesivamente. La dependencia exclusiva de recursos públicos junto con las bajas tasas de recuperación del Fondo Solidario eran uno de los fundamentos que llevó a la creación del CAE. Si en 2005 se proyectaba un crédito donde las tasas de recompra del fisco alcanzarían el orden del 25%, con una recarga de 6% anual, las cifras reales han sobrepasado largamente aquellas estimaciones, se ha recomprado más de la mitad de los créditos con una recarga ampliamente superior, de cerca del 26% a dicha cifra. Adelante. También valga señalar el carácter del sistema que se ha expandido de acuerdo a este instrumento financiero. Cerca del 90% de los créditos con aval del Estado han sido asignados a planteles privados y más específicamente la concentración del crecimiento de la matrícula durante el periodo posterior a la implementación del crédito con aval del Estado se ha concentrado en el sistema que hemos denominado masivo lucrativo y muy especialmente en instituciones investigadas por lucro y pertenecientes a conglomerados, un poco lo que también exponía Fundación Sol, concentrados en instituciones investigadas por lucro o con pertenecientes a conglomerados como Loret, Santo Tomás, INACAP, Duoc-UC, CEPECH. Nos pareció también importante agregarlo porque también ha estado en la palestra recientemente por la fusión de la UCINF con la Universidad Gabriela Mistral. Y estas instituciones, como señalaba antes, han concentrado más de 2/3 del crecimiento y han concentrado también más del 70% de los CAE asignados y también más de 2/3 de los montos totales asignados por concepto de crédito con aval del Estado. También repasar muy brevemente el tema de la banca, que 3 bancos han adjudicado el 90% de los créditos, los bancos Scotiabank, el Banco Estado y Itaú Corpbanca. En cuanto a porcentajes de recompra, lo mismo, representan los 3 bancos señalados más del 50% de los créditos adquiridos y recomprados por el fisco. Y en cuanto a la recarga, destaca especialmente el BCI en cuanto al monto del sobreprecio obtenido por créditos adquiridos. Ya. Ahora, porque podríamos acá llorar sobre la leche derramada bastante y insistimos nosotros buscar responsabilidades sean morales o sean técnicas. Para nosotros el problema es de naturaleza política. Lo que ocurrió es que la confianza del Estado en la expansión del mercado y luego en los mecanismos de control sobre esa expansión no funcionaron. Y eso no tiene que ver con que se hayan intentado mal particularmente, que la acreditación se ha hecho con esfuerzo, que la superintendencia no existía, etcétera, sino que acá hay un error de nivel de Estado. Entonces, nosotros como fundación quisiéramos proponer, hecho este diagnóstico, algunos elementos para construir un consenso nacional sobre el problema del crédito con aval del Estado. ¿Y esto qué significa? Un diálogo no solo entre los sectores que fueron críticos a esta medida, sino también entre quienes la impulsaron. Porque acá no se trata de apuntar a nadie con el dedo. O sea, podría haber, insistimos, no es un elemento, no es una cuestión valiosa para el país andar apuntando acá a quienes lo hicieron. Nosotros siempre tuvimos una posición crítica contra el crédito con aval del Estado, pero eso no es el punto en este momento. Primero, que es una equivocación política en sus premisas, diseño e implementación. Segundo, parte del error es adjudicarle a la educación superior la misión de construir la justicia social como igualdad de oportunidades. ¿Por qué pasa esto? Porque olvidamos que la educación superior, su aporte, no solo debe ser distribuir gente entre casillas dadas, sino aportar un proyecto de desarrollo para alterar esas casillas. De tal modo, nosotros no podemos reducir la expansión de la matrícula a que haya igualdad de oportunidad y que el mundo entre, sino que tenemos que preocuparnos qué significa una educación superior para el desarrollo, es decir, a qué estructura laboral lo van a hacer y segundo, qué políticas de ciencia y tecnología, de investigación para mejorar nuestra estructura productiva van a estar vinculadas a esa expansión. En último término, falta un elemento de un proyecto de desarrollo vinculado a la educación superior. Y eso no creo que haya un problema en que gente de derecha, centro, izquierda suscriba esta idea. Digamos. Luego que nosotros teníamos la posibilidad de optar
principalmente por nuestras instituciones de mayor complejidad y expandir ellas. Nosotros tenemos el sistema CRUCH chileno, o sea, el sistema que habíamos forjado durante los siglos XIX y XX, es de alta calidad, no es malo. El problema de ese sistema es que no sabe funcionar o le cuesta funcionar con jóvenes de puntajes menores, porque no se ha masificado. El Estado le debió haber dado la instrucción y la exigencia a ese sistema que se masificara. Yo creo que es uno de los grandes errores. Y de nuevo, acá no hay un argumento ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Es una cosa más bien de sentido común. Teníamos una buena educación y había que trabajar con esa. Creo que también esta comisión puede ayudar a construir un consenso sobre la necesidad de trabajar sobre ese sistema, sin llevar por otra, digamos, sin menospreciar esfuerzos de las instituciones privadas que sí se hayan encaminado bien, sí se hayan encaminado en una dirección de aporte al país, etcétera, digamos. Luego, existe la necesidad de pensar la educación pública como el eje de la educación. ¿Por qué? No es solo porque nos guste la educación pública, nosotros hemos hecho harto argumento a favor de la educación pública, es porque en educación superior uno juega con sistemas, no con instituciones. O sea, se tiene que organizar un sistema, no una institución por separado. Entonces, acá lo que ocurre es que tenemos como si las instituciones fueran fábricas, ¿no? Entonces tenemos la metáfora de la fábrica 1, 2, 3, 4, cuando en realidad uno tiene que organizar esto a nivel sistémico y lo que está llamado a construir un sistema es la educación pública. Luego, quinto, esto significa cambiar el tipo de diálogo que tenemos con la educación privada. La educación privada, ha hecho un tremendo aporte a este país. Pero nosotros tenemos que dialogar con ella precisamente por el proyecto que significan y no por los montos de dinero, digamos, otorgados por voucher, becas o crédito. Entonces, tenemos que salir de un esquema de diálogo con la educación privada centrada en los recursos y pasar a un esquema de diálogo con la educación privada centrada en los proyectos. Y eso marca totalmente la diferencia, porque ahí donde hay un consenso nacional sobre determinados proyectos, bueno, se pueden colocar financiamiento. Sexto, deberíamos fortalecer una conducción de Estado sobre la educación superior. ¿Qué significa? Una conducción estratégica y de largo plazo con definición y metas país. La acreditación y la fiscalización no reemplazan esa conducción. Es imposible, en ningún país del mundo se intenta conducir los sistemas de educación superior a través de acreditación o de superintendencia. La acreditación está muy bien, que hagan eso, a que acrediten. La superintendencia está muy bien, que haga eso, que fiscalice. Pero la conducción, es decir, la orientación de los sistemas de educación superior no puede recaer en esas instituciones porque son desbordadas. Nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que tiene demasiados objetivos, que tiene demasiados elementos dando vuelta ahí. Bueno, finalmente, como punto 7, salgamos del error de creer que podíamos hacer una expansión de la educación superior sin que hayan recursos públicos involucrados. Eso terminó siendo una quimera. El Estado gastó mucha plata y la gastó mal. Y hoy día tenemos un déficit producto de esa mala decisión. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Salir de la imagen de que todo el financiamiento debe dirigirse a través de voucher. Eso no, el arancel en otras partes del mundo no llega a ser el total del costo de una institución, o sea, el total de sus ingresos. Debemos ir bajando aranceles de tal manera de vehiculizar los aportes a través de otras modalidades, que sean parecidas a las de otros países, digamos, occidentales. Ahí es una lámina para... Finalmente, vamos a dar unos pasos concretos, nos vamos a demorar muy poquito, qué significarían estas ideas hoy, concretamente hoy, en las discusiones que enfrenta el país en este momento. Sí, bueno, ¿qué significarían concretamente estas ideas hoy? Por un lado, creemos que hay tres grandes dimensiones que se deben abordar. Por un lado, que es la reparación a los actuales endeudados y impedir situaciones como estas que se repliquen a futuro, la necesidad de cómo generamos mecanismos de recaudación para hacer sustentable una salida a largo plazo del crédito con aval del Estado, y tercero, y probablemente lo más importante, en qué queremos invertir como país los recursos, qué tipo de sistema de educación superior queremos construir. En cuanto a reparación, creemos importante dar paso hacia la condonación de la deuda. El trabajo de esta comisión es de vital importancia para establecer con claridad el campo de lo que ha sido abusivo, para realizar una suerte de auditoría de la deuda, por así decirlo, que permita avanzar con claridad en valorizar, en cuantificar cuál es el campo de lo cual el Estado tiene que hacerse cargo en tanto responsabilidad del Estado. La necesidad también de abordar aspectos vinculados con cláusulas abusivas que hoy día son incluso más leoninas en materia de cobranza que un crédito de consumo. Hay desprotección en tanto derechos del consumidor hacia los estudiantes endeudados respecto a
a hacer exigibles explícitamente los procesos de liquidación voluntaria, los procesos de materia de protección del consumidor, eliminar abusos tales como la imprescriptibilidad de las deudas, la posibilidad de retención de impuestos para el pago de las cuotas, entre otros, y lo mismo con eliminar el DICOM y la retención de impuestos por deudas educativas en la línea de lo que estábamos señalando anteriormente. En materia de recaudación, la necesidad de buscar fuentes estables de recursos, concentrar la posibilidad eventualmente de desarrollar procesos de recuperación de parte de la renta de los recursos naturales, que es algo que se ha desatendido de manera significativa en la discusión respecto de cómo financiar el sistema de educación superior en el largo plazo y, por cierto, muchas otras necesidades sociales en nuestro país. La posibilidad de estudiar una propuesta que ha sido planteada también en la discusión de una colaboración solidaria de los profesionales sobre cierto rango de ingresos, pero orientada específicamente no a simplemente subsidiar el sistema como lo tenemos actual, y ahí porque queríamos hacer el hincapié de la inversión, la necesidad de superar la lógica del precio unitario en la inversión en educación superior, superar la lógica que parte del supuesto técnicamente errado de que es posible aislar el costo de la función docente de una institución de educación superior y fijarle un precio justo. Superar ese supuesto para dar paso a una forma de financiamiento de carácter basal, orientado a un cierto tipo de instituciones específicas, orientado a promover institucionalmente un sistema público y vincular su expansión a planes de desarrollo nacional y regional, con la necesidad, como planteaba Víctor, de que este sistema aprenda a trabajar con estudiantes de rendimiento medio, que desarrolle la vocación y los mecanismos de apoyo que hagan posible su masificación. Y finalmente la necesidad de reconocer un espacio de colaboración de la educación privada con la función educativa, pero sobre la base de exigencias claras. Aspectos como la exigencia de un nivel de acreditación mínimo de 4 años, cosa que no está presente ni en el actual crédito con aval del Estado, ni en lo que se propone como su superación, que es el proyecto de sistema de financiamiento solidario que está actualmente en discusión. Y otro aspecto que ha estado muy poco presente, que es la mayor tasa de titulación oportuna. La deserción ha sido un problema bien crítico del crédito con aval del Estado, como lo hemos anteriormente expuesto, especialmente en el sector técnico profesional, y parte de las exigencias que debieran plantearse en materia de financiamiento y que ha sido muy desatendida en la discusión es el tema de efectivamente propender a mecanismos de apoyo que hagan posible una trayectoria formativa exitosa de los estudiantes. Y una última cosa para finalizar, que como tenemos que salir del esquema de la deuda, porque no podemos tener un sistema de educación superior financiado fundamentalmente a través de mecanismos de crédito, hay que ir saliendo de eso. Tampoco podemos avanzar mucho si no mejoramos la gratuidad actual. No es un secreto para nadie que la gratuidad no alcanza bien. Y eso es una presión a la institución a buscar formas alternativas de financiamiento, porque hay instituciones que no van a salir de gratuidad. Socioculturalmente no pueden hacerlo, las estatales no pueden hacerlo. Entonces, más allá de que uno critique el proyecto actual por un incentivo a salir de gratuidad, como lo señaló el propio rector de Duoc ayer en la tercera, eso remite a arreglar un poco la gratuidad porque quedó mal. No quedó bien, y eso es un problema para el país. Bueno, estas son algunas ideas que nos parecen de un consenso, insisto, tratamos de ser bastante parsimoniosos, moderados, de elementos que permitan dar paso hacia una salida ordenada del CAE y queremos de nuevo felicitar a la Cámara por esta instancia, por la posibilidad de avanzar en un diálogo que vuelva a prestigiar la política ante los ciudadanos y poner la cara para resolver un problema que costó tanto y que ha sido tan difícil. Eso, muchas gracias. Gracias, Fundación Nodo 21. Pasamos con el Instituto de Igualdad. Vamos a revisar lo del PDF. ¿Se puede? Nosotros venimos del Instituto de Igualdad, del programa de educación del Instituto. Agradecemos la invitación a esta comisión y saludamos las presentaciones que acabamos de escuchar. Afortunadamente, lo que traemos para presentar complementa lo que ya se ha dicho, así que esperamos no redundar demasiado en algunos de los aspectos. Así que en algunas partes va a pasar un poco más rápido. Bueno, lo que tenemos es... Perdón, voy a... El crédito con aval del Estado, que aparece como un sistema de financiamiento público-privado. El componente público está en la garantía estatal.
Por el lado privado participa la banca en condiciones que parecían, al menos al comienzo, atractivas para la banca, y de este modo se financiaban los aranceles de los estudiantes que no podían optar a otro tipo de financiamiento, ¿cierto? Los aranceles correspondían, entonces, se genera así un crédito sin fijación de aranceles, donde más allá del arancel de referencia se permitía tener cobros adicionales, y las condiciones que ya conocen todos son plazo de 10 a 20 años con tasas variables, que fueron tasas muy altas, y en algún momento se corrigió eso para tener tasas que se redujeran al 2% y una cuota de pago contingente al ingreso que no superara el 10% del mismo. Para los créditos que ya estaban cursados, lo que hace el Estado es subsidiar el interés adicional y la cuota que exceda el 10% del ingreso. ¿Ya? Por lo tanto, significa un costo adicional para el Estado el cambio de esas condiciones. Las consecuencias de haber implementado un sistema como el CAE en el sistema fueron principalmente un aumento explosivo de la matrícula. Hay un aumento grande de casi un 90% de la matrícula en unos pocos años, entre 2005 y 2017. Ahora, uno puede constatar el rol que tomó el Estado, relegando su rol a un Estado más bien subsidiario, en el hecho de que, en términos relativos, el aumento de la matrícula estatal en ese periodo crece menos del 4%. Entonces, se genera una política de financiamiento que hace muy atractiva el aumento de la matrícula, pero principalmente para el sector privado. Entonces, hay una proliferación de la oferta privada por sobre la oferta pública, y hubo problemas por todos conocidos ya en términos de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, se estaba ofreciendo más educación superior, pero con calidad dudosa. En ese sentido, ahí claramente las lógicas de mercado no operaron para asegurar la calidad. ¿Ya? Algunas consecuencias que muy bien, de hecho, esto nosotros lo nos basamos en el documento de Fundación Sol, por lo tanto fue muy bien explicado con bastante detalle al principio de la sesión. Significó un alto costo para el fisco, ahí están los números, una alta morosidad, tanto de los egresados como los estudiantes que han desertado de sus estudios superiores, y una mercantilización. Entonces, el CAE lo que hizo fue privatizar y mercantilizar el sistema de la educación, generando un negocio adicional al que nosotros podemos identificar claramente en educación superior, que es el negocio que es evidente en la instalación de algunas universidades que, curiosamente, solo aquí dicen que no persiguen lucro, cuando en otros lugares del mundo es bien conocido que sí lo hacen. Estoy hablando de los holding internacionales, ¿ya? Y genera un negocio secundario que es un negocio para la banca. Ahora, todo esto se da en un contexto donde la discusión podría haber parecido más bien técnica, a pesar de que en la cita que nos mostraban en la primera lámina de la Fundación Sol había alguna conciencia de que en algún momento el problema se iba a transformar en un problema político de grandes proporciones. Y eso es lo que ocurre en el año 2011, cuando el movimiento estudiantil instala la consigna de educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, pasamos de este problema técnico, o mal vistamente técnico, a un problema político, donde tenemos muchos estudiantes que están empezando a reclamar porque hay poca educación pública, porque hay un gran nivel de endeudamiento, y además la calidad era evidentemente cuestionable. Entonces, lo que estaba en juego en ese momento, y nosotros sostenemos que aún está en juego, es el cambio de paradigma para conseguir la educación superior como un derecho social. Y de particular interés lo que tiene relación con la educación pública, el componente público, le hace público estatal del sistema. En términos de gratuidad y calidad, ambos conceptos son abordados en la Ley 21.091 sobre educación superior, recientemente aprobada. Ahora, lo que nosotros decimos es que una política como la del CAE hubiera tenido una discusión muy diferente si es que en ese momento se hubiera tenido sobre la mesa el concepto de gratuidad. ¿Ya? No podría haber sido la política que es
si hubiera estado al mismo tiempo discutiéndose la gratuidad. Por lo tanto, es difícil hacer una discusión sobre esa política o la que la reemplace sin hacerse cargo de la gratuidad. Y ese es el ejercicio que nosotros pretendemos hacer en lo que resta de la presentación, entendiendo que el CAE tiene, esperamos, sus días contados y después debería venir una política diferente de financiamiento. Y para eso es necesario referirse brevemente a lo que es la gratuidad o las condiciones bajo las cuales las instituciones pueden acceder a la gratuidad. Lo primero es que no hay gratuidad si es que no hay una calidad mínima. Calidad mínima es que las instituciones que opten a gratuidad deben estar acreditadas por 4 años o más. Hay varios niveles de acreditación, la más básica es justamente el nivel básico, y después está la avanzada y de excelencia. Ya lo menciono porque después quiero referirme a este tema cuando pasemos al nuevo CAE. ¿Ya? Hay prohibición de lucro, a pesar de que hacia el final de la discusión se autoriza que, aún sin tener fines de lucro, las instituciones sí puedan ser controladas por agentes con fines de lucro, cosa que podría tener consecuencias en la toma de decisiones respecto a la adscripción de las instituciones a los nuevos sistemas de financiamiento. Las universidades que accedan a la gratuidad tienen que estar adscritas al sistema de acceso de instituciones de educación superior y tener políticas de equidad. ¿Ya? Todo eso está en la Ley 21.091. Con esas condiciones hay algunas obligaciones también. Lo primero es que hay aranceles regulados, es decir, la gratuidad hace que las universidades y las instituciones de educación superior no puedan cobrar lo que quieran. ¿Ya? A pesar de que se autoriza cobrar un porcentaje superior a los deciles de más altos ingresos, para los deciles que están en gratuidad no se puede cobrar más que el arancel regulado. Y además, dado que esto es un compromiso del Estado para el financiamiento de una parte de los estudiantes que acceden a la educación superior, hay una regulación de las vacantes. ¿Ya? Entonces, el Estado tiene poder directo ahora sobre el tamaño de la matrícula y además sobre el precio de la educación, si es que lo ponemos en términos más bien mercantiles. ¿Ya? Las universidades que están hoy en gratuidad son las 27 del CRUCH y algunas otras. Aparecen ahí algunas. No me voy a referir a la calidad de cada una de ellas, pero todos conocemos cuáles son muy buenas y cuáles podrían no ser tan buenas. Y hay algunas otras que no cuentan con gratuidad y que, por lo tanto, sus estudiantes dependen de otras fuentes de financiamiento y son los eventuales beneficiarios del CAE o futuro CAE. Ahora, hay hoy sobre la mesa una propuesta de reemplazo del CAE. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de hacer el ejercicio de discutir este financiamiento de créditos a la luz de la nueva realidad, con gratuidad. Entonces, vale la pena hacer un contraste respecto de estas dos políticas. Hay una lista ahí de beneficios, o sea, beneficia este crédito a personas que no hayan obtenido el beneficio de la gratuidad y pertenezcan a los 9 primeros deciles. Pueden acceder a ella o adscribirse a este sistema instituciones de educación superior acreditadas. Y fíjense que puede ser acreditación básica, es decir, instituciones con menor calidad, si es que nosotros medimos la calidad en función de los años de acreditación, que aquellas que están accediendo a la gratuidad pueden acceder al sistema de financiamiento solidario. Y eso marca ya una diferencia con la gratuidad. Es un sistema administrado por el Estado sin intervención de la banca privada, cosa que es algo que uno debería celebrar, porque por lo menos en términos de negocio secundario para la banca desaparecería como negocio secundario. Los estudiantes de los primeros 6 deciles no pagan mientras estudian, pero la política que se propone permite la existencia de un copago diferido porque en realidad no se les puede cobrar a esos estudiantes mientras estudian, pero las mismas instituciones podrían otorgarle un crédito que es después exigible. En algún momento del pago de la deuda es exigible.
Hay una tasa de interés anual del 2% que comienza a devengar intereses desde el momento en que se otorga el crédito. Por lo tanto, mientras duran los estudios, uno empieza a acumular intereses. Y un plazo de 15 o 20 años, y hay una salvedad dependiendo si uno ha entrado en morosidad o no, para el pago del crédito, con un pago que es contingente al ingreso, condiciones similares a la del actual CAE. Hay una salvedad y que después, si hay tiempo, podemos revisar. Y contempla el traspaso de beneficiarios o deudores, en realidad, del CAE al nuevo sistema. Ahora, hay una letra que no es tan chica y que, de hecho, es evidente las consecuencias de este artículo o de esta condición saltan a la vista así de manera evidente. Hay un monto máximo a financiar por este nuevo CAE, que es equivalente, el máximo posible es 1,5 veces el valor del arancel regulado. Si nosotros comparamos esto con la política de gratuidad, marca una diferencia importante. Es decir, para una universidad que va a recibir estudiantes de escasos recursos, el ingreso esperado por concepto de matrícula y arancel es mayor si es que no está en la gratuidad y está en este nuevo sistema. Entonces, configura un escenario que es desfavorable para instituciones que ya han optado por gratuidad, que es particularmente complejo para aquellas para aquellas que es opcional estar en gratuidad. Me refiero a las universidades del CRUCH, las no estatales. Las estatales por ley tienen que estar en gratuidad. Y uno bien podría suponer que en el caso de aquellas que están hoy en gratuidad y que tienen o han tenido algún interés por maximizar los ingresos, podrían verse tentadas a dejar la gratuidad para tener este nuevo sistema. Hay una consecuencia probable en calidad si las universidades, al recibir menores ingresos por concepto de docencia, les va a costar más mantener sus niveles de calidad. Por lo tanto, uno podría suponer que en el mediano o largo plazo las universidades con gratuidad, y en particular las universidades estatales, van a ir viendo deteriorada la calidad de su oferta académica. Y lo que se configura entonces es un futuro segregado. La educación superior, nosotros creemos que corre riesgo de transformarse en el largo plazo en un sistema segregado, con universidad pública para los más pobres, universidad particular subvencionada para clases medias y universidad privada para las clases más acomodadas. Y es muy similar, de hecho la discusión que se debería estar teniendo hoy es muy similar a la que se tuvo en los años 80 cuando se discutía las políticas de financiamiento de la educación escolar, que dio paso a este sistema de colegios particulares subvencionados, con copago, de hecho, y colegios públicos. De hecho, la discusión que había en ese entonces era que para que el sistema funcionara como tal, lo que tenía que ocurrir era que la calidad del sistema completo tenía que ser administrada. Es decir, no había... las instituciones, en ese caso, los colegios gratuitos, tenían que ser de peor calidad que los colegios pagados, porque de otra forma los estudiantes o las familias no iban a mandar a sus estudiantes, a sus hijos, a un colegio pagado. ¿Por qué pagar por algo que yo obtendría gratis? ¿Cierto? Y eso es lo que se configura hoy, de hecho, para el sistema de educación superior. Las consideraciones finales, esta es la última lámina. Nosotros creemos que se debe reforzar la concepción de educación como un derecho social, y eso pasa por velar porque avance la gratuidad en el nivel de educación superior universitario y técnico superior, priorizando la educación pública mediante el aumento de la matrícula. Si el Estado, a través de esta nueva política del nuevo CAE, hace un esfuerzo económico considerable, nuevamente van a aparecer la pregunta de en qué otra cosa se podría haber utilizado esos recursos. Por supuesto que hay que poner fin al CAE y bregar por una solución al endeudamiento de muchos jóvenes y sus familias, y permitir el traspaso a este nuevo sistema en condiciones iguales o mejores. Con el fin del CAE se debe sacar a la banca de la ecuación. Eso pasa, por lo menos en lo que está hoy sobre la mesa, pasando la administración a un nuevo sistema de financiamiento, un organismo estatal, y el instrumento que reemplace al CAE
debe estar alineado con gratuidad y se debe establecer al menos un criterio homólogo de calidad aquel que se exige para acceder a la gratuidad. Eso es lo que nosotros queríamos presentar desde el Instituto de Igualdad. Muchas gracias, Billy. Vamos a habilitar las preguntas de las diputadas y los diputados, así que demos paso a eso. Cristina. Bueno, primero agradecer las presentaciones, también agradecer al diputado Pardo. Yo creo que hay un tema que la plantearon casi todos que tiene que ver con este aumento de la matrícula, ¿no? Importante que se produce a través del CAE, que se concentra en determinadas instituciones, pero hay como solamente una apreciación de que son universidades de baja calidad, ¿no? No sé si ustedes tienen información que de alguna manera así como muestra cómo han ido creciendo estas instituciones, cómo se ha ido comportando su acreditación y su calidad, ¿no? Y incluso no solo durante el periodo donde estas universidades lucraron escandalosamente, ¿no?, y vulneraron el sistema escandalosamente, sino que incluso posteriormente, ¿qué ha pasado con esas instituciones?, ¿no? La pregunta tiene que ver porque ¿qué hacemos con ellas hoy día?, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy día sabemos que la autónoma está en gratuidad, pero como bien dijo, aunque se tuvo que desdecir la ministra de Educación, ¿no?, se les pasó colada, digamos, o sea, como que se les coló, ¿no?, porque efectivamente no era una institución de la cual, incluso siendo privada, como, no sé, pues la Diego Portales, la Alberto Hurtado, incluso la Academia de Humanismo Cristiano, que uno sabe que tienen una apuesta como proyecto educativo distinto y de verdad apuestan a tener una vocación pública. No así estas instituciones como las del Grupo Laureate y otras que se mantienen dentro del rango de que todas, como que la percepción y los indicadores también las mantienen con una baja acreditación, ¿no?, y que en definitiva siempre están oscilando entre acreditarse y no acreditarse, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿qué opinan ustedes hoy día? O sea, ¿qué opinan respecto de cómo si hay datos más duros respecto a la acreditación y la calidad de esas instituciones en la medida en que aumentó la matrícula en el periodo mayor de expansión? ¿Y qué pasa hoy día con esas instituciones? ¿Cómo las ven ustedes hoy día?, ¿no? ¿Y dónde las incorporarían? Porque ese es también, yo no las incorporaría, pero de alguna manera creo que el hecho de que hayan capitalizado lo que capitalizaron durante todo este tiempo les permite comprar la acreditación que ellos quieran, ¿no? Ese también me gustaría que ustedes se pudieran pronunciar sobre eso, ¿no? Y en la misma línea, ¿cuáles son los proyectos? Porque tú hablabas, Víctor, de lo que aquí lo importante era el proyecto educativo, ¿no?, de las instituciones, ¿ya? ¿Cuáles son las instituciones, cuáles son los proyectos educativos de estas instituciones? O sea, ¿qué creen ustedes que tienen como proyecto educativo, ¿no?, que ofrecer al desarrollo del país, ¿no? Esa es otra pregunta. Respecto de esto que tú planteabas, y bueno, primero que me sorprendió un poco la presentación del Instituto Libertad, porque en general hay más bien una defensa, igualdad, por eso me sorprendió. El tema de que aparece, y eso no lo trataron los otros expositores, de lo que aparece con el nuevo CAE, ¿no?, que es el nuevo sistema de crédito. El nuevo sistema de crédito efectivamente está planteando condiciones, ¿ya?, bastante beneficiosas para el que postula al nuevo sistema de crédito, ¿no?, mucho más que la gratuidad. O sea, menores exigencias y más plata, ¿no? No sé si hay una lectura de la motivación política que hay detrás, ¿no?, si es otra vez, ¿no?, una arremetida para desfinanciar el sector público, ¿no?, y fortalecer el sistema privado y que finalmente desaparezca el sector público, porque yo creo que
toda esta historia de formas de administrar la educación superior claramente han ido en detrimento de la educación pública, ¿verdad? Y favoreciendo la emergencia y la potenciación del sector privado. Potenciación económica, no académica, ¿verdad? Entonces, me gustaría si ustedes ven algún tipo de motivación. Y la otra, porque dado que todos planteamos que tenemos un problema técnico, sino un problema político, ¿verdad? Y lo otro que yo creo que es importante, si hay alternativas al crédito, porque está la gratuidad y está el crédito, ¿no? Y de ahí nos salimos, ¿no? Entonces, ¿cómo no construir un sistema que esté basado, ¿no?, en la posibilidad de deuda, ¿no?, sino que otro sistema de financiamiento que no implique necesariamente, incluso que estén con todas las mismas condiciones, ¿no? Yo creo que efectivamente cualquier recurso público tiene que exigir las mismas condiciones. Puede decir que el sistema de crédito tenga menos exigencia, más plata, y que el sistema de gratuidad tenga más exigencia y menos plata. Eso es como claramente es para propiciar algún resultado en ese sentido. Pero si hay gratuidad, ¿cuáles son las otras alternativas que no sean gratuidad, ¿no?, que ven ustedes, y que no sea con deuda para los estudiantes? Esas son las preguntas. Gracias, diputada Girardi. Diputado Pardo. Gracias. Yo, agradecer las presentaciones muy interesantes y completas. A diferencia de la diputada Girardi, yo creo que uno puede analizar los efectos sin necesidad de buscar intencionalidades. No creo que nadie haya buscado destruir la educación superior pública. Pero me interesaría saber si, con los datos que han recopilado y mirando particularmente una lámina de la primera presentación donde aparecían las universidades que han captado mayores recursos del CAE, si es posible poner la lupa en cada una de sus universidades y ver la incidencia de la tasa de egresos, es decir, cuántos son de esos deudores CAE, o en qué medida esas universidades tienen menores resultados en términos de que los estudiantes terminen sus carreras, y eso mismo también asociarlo con los quintiles, porque de alguna manera la gratuidad está cubriendo los quintiles más bajos. Cuando se produjeron estos números no existía la gratuidad, y por lo tanto, para sacar una conclusión limpia, digamos, habría que ver en qué medida el fracaso en el pago de la deuda está asociado a estudiantes de mayor vulnerabilidad y que hoy día están siendo cubiertos por la gratuidad. Entonces, no sé si ustedes, me imagino que no lo tienen ahora, pero sería bien interesante conocer ese desglose en términos de cómo se relacionan los estudiantes de mayor vulnerabilidad con las instituciones de mayor captación del CAE, y a la vez esas universidades de mayor captación del CAE, en qué medida la mayor morosidad que registran tiene que ver con estos dos factores. No sé si entendió bien eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Pardo. Diputada Vallejo. Sí, sumarme al agradecimiento por las exposiciones, las tres, creo que estuvieron bastante buenas y nos van a ayudar mucho a las conclusiones, además los datos que se entregan en relación al impacto de los sectores, los tipos de ingresos, las regiones, universidades, me parece que eso ayuda mucho. Yo no sé si ustedes vieron la presentación del Ministerio de Hacienda que se hizo acá, que está en la página de la Cámara, en las láminas 6 y 7, donde muestran los gastos desde el 2006, 2012 y luego después de la reforma de la rebaja a la tasa y la subvención a la rebaja a la tasa de interés, 2012 hasta la fecha. Pero es interesante ver si es que esos datos, si ustedes manejan esos mismos datos, pero da cuenta de los gastos que ha tenido el Estado, total gasto, versus recuperación, y también en relación a los montos de los créditos pagados, o sea, el total de plata que se pagó por los créditos, o sea, pago arancel en el fondo, a las instituciones de educación superior. Porque muchas veces en este Congreso se asumió que el crédito con aval del Estado era un activo financiero, una inversión, ¿cierto? Entonces no cabía la lógica del gasto porque uno recuperaba plata,
El Estado recuperaba cierta recaudación, ¿cierto?, a través de la Tesorería General de la República y todos aquellos créditos de los cuales se terminó haciendo cargo el Estado. Y además, bueno, el banco que recuperaba por otros mecanismos. Pero en esas láminas muestra claramente gastos y en general no hay, lo que aparece en ítem recuperación es muy bajo, ¿ya? O sea, el Estado recuperó muy poco por concepto del crédito con aval del Estado, pero además la diferencia entre lo que gasta en pago de títulos, ¿cierto?, en la recarga, todo lo que contempla el gasto, que en general, o sea, va a la banca privada, versus lo que se paga en arancel, la diferencia, al final, uno podría decir que quizá convenía mucho más pagar directamente, con un gasto sí, pero menor al Estado, que estar con la banca intermediando, ¿cierto?, en ese proceso. Entonces me gustaría ver cuál es como la suma y resta que ustedes hacen en eso, porque para tener claro cuánto en el fondo se hubiese ahorrado el Estado pagando directamente aranceles y regulando precios también, que es el debate que se introdujo ahora con la gratuidad, o cuánto más tuvo que haber gastado en ciertos casos, pero con una política mucho más amigable, sobre todo para el estudiante, que no tendría que haberse entrado en una lógica de endeudamiento, pensando además sobre todo en sectores medios, bajos y medios, que muchos de ellos se han visto afectados por esta política. Entonces, me gustaría ver si tienen como menos ese cálculo, ese panorama para por decir qué tan ineficiente fue para el Estado esta política. Y lo otro, a propósito de la propuesta, ¿ya? Yo comparto de que aquí hay que tener un proyecto de desarrollo país, de hacer coherente el sistema de educación superior con esa idea, porque además nos preocupa la empleabilidad de los egresados. Un debate complejo en el sentido, por ejemplo, de ciertas carreras que no necesariamente son rentables o de fácil empleabilidad, como las artes, las humanidades, pero sí comparto eso. Sin embargo, estamos en el debate de qué pasa en la transición de la gratuidad, más allá del régimen que queremos, ¿cierto? Mientras no llegue el 100% de la gratuidad y mientras la gratuidad no sea abierta a cualquier institución, porque no cualquiera puede recibir recursos del Estado, pensando que también hay déficit en eso, ¿cuál es el modelo de transición? ¿Ya? Si es factible trasladar todo el gasto del CAE a gratuidad o becas, en la lógica de diferenciar el arancel, o necesitamos un sistema de impuestos a los egresados, o gratuidad y excluir al 10% de más. O sea, ¿cómo aterrizamos la propuesta? Porque tenemos la propuesta de CAE actual, o sea, de eliminación del CAE del gobierno, que creo yo que no va a solucionar el problema, y la propuesta que se ingresó antes del gobierno anterior, ¿ya? Y más que eso, no tenemos ninguna propuesta concreta como alternativa, ¿ya? Entonces, me gustaría poder conocer, si es que la tienen, cuál es. Y también la opinión concreta de la propuesta de eliminación del CAE del actual Ejecutivo, porque vimos que venía asociado a un DICOM, una carga a los empleadores, en el caso de deuda de los trabajadores egresados, ¿cierto? Cuestión que podría generar un incentivo perverso a los sectores medios, que son los que no tienen gratuidad, que se endeudaron y después van a buscar empleo y resulta que no van a ser atractivos para ningún empleador contratarlo a ellos. Entonces también me gustaría saber, a partir de su diagnóstico de los problemas del CAE actual, si la propuesta de gobierno y en qué aspecto viene a mejorar o viene a profundizar el problema. Eso. Diputado Santana. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que a propósito de la diferencia que tenía el diputado Pardo con Cristina, yo por lo general tiendo a entender la opinión de las personas a partir de la buena fe. Es decir, yo creo que al margen que tengamos puntos de vista distintos, yo siempre presumo buena fe detrás de los actos y de las acciones de las personas. Lo que no quiere decir que existan objetivos y existan búsqueda de resultados detrás de estas acciones.
Y esto lo comento porque el argumento que se ha dado permanentemente cuando se ha iniciado un debate en esta comisión a propósito del crédito con aval del Estado es la problemática que se tenía durante la década anterior respecto a la alta demanda que existía de posibilidad de acceder a la educación superior y se entiende también este instrumento como la posibilidad que el Estado en ese momento le brindó a la población para poder acceder a estudiar, ¿no? Y en ese sentido a mí lo que me llama la atención, y en esto junto con agradecer la exposición de todas las instituciones aquí presentes, es que justamente, y tal como alguien lo señalaba acá, lo que han mostrado las exposiciones en las sesiones anteriores ha sido un alto gasto a partir de esta herramienta, un retorno sumamente bajo, pero lo que a mí me parece más curioso es que cuando vinieron los representantes de los bancos señalaron que las ganancias que ellos han tenido para efectos del crédito con aval del Estado han sido prácticamente nulas. Y por lo tanto cae ahí bien la pregunta o la reflexión acerca de cuán bien han sido administrados los recursos de esta política del Estado, ¿no? Del Estado chileno. También quería preguntarle acerca de número. Yo le estaba haciendo algunas consultas cuando han venido representantes del gobierno en sesiones anteriores respecto al gasto que ustedes proyectan que podría tener esta decisión del Estado o esta política pública. ¿Cuál es el gasto que ustedes proyectan que podría significar para el Estado? Y también, sumándome a algunas consultas que se han hecho, ¿cuál es el impacto que pudiese tener también en la población de estudiantes de educación superior o en la misma realidad que viven muchas casas de estudio e institutos justamente en relación a la gratuidad? También su opinión respecto a este problema que se genera en cuanto al punto de encuentro entre la alta demanda por parte de estudiantes y también la calidad. ¿Qué se hace con eso, digamos? Hoy día existe una problemática que viene acarreada durante años, en donde se plantea un dilema o una dicotomía como que si no fuesen irreconciliables, ¿no? Entre o resolvemos los problemas de demanda o eso significa a su vez entregar una educación de mala calidad en educación superior. Y finalmente quisiera preguntarle también a todas las instituciones presentes si tienen algún estudio o alguna investigación respecto a las características del estudiante que ha estudiado, valga la redundancia, con crédito con aval del Estado durante estos años. Y eso yo creo que tiene que ver con la discusión que tenía o el intercambio que tuvo Cristina con el diputado Pardo. Porque a mí me parece que las características que tiene aquel estudiante que ha estudiado con crédito con aval del Estado también responde a aquellas instituciones que vieron en esta herramienta una mayor oportunidad para ofrecerle una oferta a aquellos estudiantes que tenían el interés de estudiar en educación superior y por lo tanto yo creo que esa mirada, ese diagnóstico pudiese estar directamente relacionado a lo que estaban discutiendo recién los diputados. Eso, y lo dice un estudiante que estudió con crédito con aval. Gracias, diputado Santana. Voy a incorporar algo a lo ya preguntado. Bueno, primero agradecer nuevamente sus exposiciones. Están bastante completas y creo que van a ser un aporte también para el informe final de esta comisión. Y en ese sentido quisiera tomar algunos elementos que aparecen en las tres presentaciones y que además han estado apareciendo en las sesiones anteriores y de alguna manera trabajarlo como ciertos consensos que se han ido generando. Por ejemplo, el alto costo fiscal, que es uno de los temas que ha estado más presente, la alta morosidad que ha provocado en los estudiantes, ciertas instituciones que se vieron beneficiadas con el crédito con aval del Estado, y en este caso no hablo de las intenciones, sino de los hechos que así lo reflejan, y otro elemento que tiene que ver con que el Estado, más que aval, pasó a ser garante, sobre todo desde los cambios que se le introdujeron al crédito con aval del Estado durante el 2012. O sea, su característica ya no es ser aval de los bancos, sino que se reduce completamente el riesgo que tienen los bancos y, por lo tanto, mediante la recompra y los recargos que se adquieren, los bancos ya no tienen ningún rol más que tener ganancias a raíz de la entrega del crédito. Entonces, fijando eso hecho como ciertos consensos, ciertas cuestiones que se han ido repitiendo en la comisión, quisiera saber si hay alguno más que ustedes consideran relevante a tener en consideración dentro de la discusión y al mismo tiempo si pudieran profundizar en aquellas cuestiones que tienen que ver con alternativas, ya no con la evaluación de este sistema, sino también
alternativas o cuestiones que no se pueden repetir. En la primera presentación se veía, o en la segunda, lo de los impuestos, del DICOM, o sea, qué condiciones no podrían repetirse en una nueva política que apunta al financiamiento de la educación superior. Eso, muchas gracias. Son las 13:13 y vamos a dar, me puse millennial, unos minutos para que respondan. Yo les voy a avisar, pero entre 5 y 10 minutos para la respuesta y ustedes toman lo que consideren más relevante de señalar. Si alguno quiere partir, o si no, lo hacemos en el mismo orden con el que tuvimos al comienzo. Entonces, le damos la palabra a la Fundación Sol. Tratando de ser lo más sintético posible. Hay varias preguntas que confluyen al mismo punto en algunas aristas. Está la arista del gasto versus la inversión, que varias personas lo tocaron. Claramente, si el mismo Ministerio de Hacienda en su presentación muestra que no solo que es un gasto lo dice, sino que aparece la palabra gasto, es porque, tal como nosotros presentamos en la presentación, consideramos que es un gasto más que una inversión. Y estaban todos los antecedentes desde el comienzo de esta política pública que así fuese. En primer lugar, por la tradición de créditos que tenemos en Chile, que en general es muy difícil pagar los créditos, no solo porque las personas, y en menor medida porque las personas no tengan una conducta adecuada para pagar créditos, sino porque vivimos en Chile, donde los salarios son los que vimos anteriormente y los niveles de deuda son los que vimos anteriormente. Será muy difícil que esta política apuntara a un nivel de morosidad de un 10%, por ejemplo, que sería un nivel de morosidad, entre comillas, deseable o esperable de un sistema de créditos universitarios. En esa medida es importante reafirmar que aquí estamos hablando de 3 billones de pesos. Esa es la plata que el fisco ha colocado históricamente por CAE, ¿no? 3,1 billón de pesos. Sin duda, el uso alternativo de esos dineros es una discusión que no puede ser expresada como algo que ya pasó, sino que es algo para el futuro y para el presente, porque no solo tiene que ver con cómo gastamos ese dinero con una política de financiamiento de lo que son superior distinta, ¿no? Sino que cuál es el paradigma de esa política de educación superior. No se puede establecer vis a vis que si se financiaron 874.000 alumnos con CAE, 874.000 alumnos se podrían haber financiado con gratuidad, porque no hay una correlación en ese sentido, los costos son distintos. Pero la pregunta es por el gobierno del sistema de educación superior. Vale decir, hoy día lo que tenemos principalmente es que la educación superior chilena es un sistema que no se puede gobernar, porque los principales controladores, los principales accionistas son instituciones privadas. Ellos son los que deciden, ¿no? Lamentablemente, el gobierno de turno no puede incidir en términos estructurales sobre la política de educación superior. Ese es el problema que tenemos hoy día, ¿no? Víctor decía la leche derramada. Estamos haciendo política pública sobre leche derramada. Entonces, ante cambios tan fuertes, las acciones tienen que ser muy fuertes. Y por tanto, si no tenemos cambios estructurales, no vemos que se pueda corregir esta situación. Y los cambios estructurales van en dos líneas. Primero, en cómo gobernamos nuevamente nuestro sistema de educación superior. Y en segundo lugar, aunque se elimine el CAE no se elimina. Porque lo importante acá son las consecuencias del CAE. Vale decir, los deudores y deudoras. Entonces podemos crear un nuevo sistema de financiamiento con créditos, ojalá que no, o sin crédito, ¿no? Un poco una transición que tenga otro tipo de políticas. Pero ¿qué hacemos con los endeudados? Y ojalá que esta discusión, entiendo que es una comisión investigadora del CAE, pero hay otros créditos y hay otros endeudados. Y tenemos cerca de 1.200.000 endeudados en Chile por distintos créditos. Entonces, creo que ojalá, respondiendo a distintas preguntas, ojalá en esta comisión no solo se analice los problemas del CAE en términos de su creación, incluso pueden haber hasta temas legales. Sería interesante investigar, por ejemplo, por qué los bancos siguen recibiendo un costo de administración por el CAE, que es un monto en UF vinculado a los CAE entregados. Mientras mayor es el CAE en monto, mayor el costo de administración, el fisco recompra los créditos y los bancos siguen recibiendo el costo de administración. Sería interesante averiguar eso. Pero tenemos un problema mayor y en ese sentido, cuando se preguntaba sobre los grupos educacionales y a qué Quintile había favorecido, efectivamente, sobre todo los holding privados, ellos han recibido principalmente alumnos de los 3 primeros quintiles, ¿no? O sea, del 60% de los grupos más pobres. La pregunta es
¿qué hubiera pasado con esos alumnos si no hubiera existido CAE? Entonces, está la mirada de que accedieron a la educación superior, pero para nosotros la mirada es sistémica. Primero, tenemos un aumento inorgánico en la matrícula, y en segundo lugar, ¿qué pasa con esos alumnos? Y efectivamente, cuando uno analiza los niveles de morosidad, se tiende a concentrar en esos alumnos porque son efectivamente, como Alexander mostraba cuando veíamos niveles de pobreza o de ingresos, son las personas que no están pudiendo pagar el CAE, ¿no? Las morosidades se concentran en esos grupos, y esos estudiantes principalmente están en los grupos educacionales, holding educacional. Cuando uno revisa, por ejemplo, la composición del CAE en establecimientos públicos, ahí se da algo un poquito distinto. Y lo último, ¿cómo son los estudiantes que estudiaron con el CAE? Al comienzo, sobre todo, los primeros 6 o 7 años, el CAE no era universal. Hoy día está pudiendo llegar al 9º decil, incluso hasta el 10º decil. Por tanto, ahí hay una perspectiva histórica que da cuenta de que el CAE se ha concentrado en los alumnos de menores recursos. Pero aquí la lógica es interesante, porque lo que se ha hecho con el CAE es lo mismo que hoy día los bancos alegan con la tasa máxima convencional, ¿no? Se bajó la tasa máxima convencional y ahora quieren subirla nuevamente porque se produjo un problema de bancarización. Vale decir, hay personas que hoy día no pueden acceder a crédito y acceden a través del comercio ilegal de crédito, con tasas de interés del 100% al año. Aquí se hizo algo parecido, se trató de bancarizar a través de los créditos estudiantiles a toda la población. Por tanto, es un efecto pernicioso adicional en el sentido de por qué personas que no tenían los ingresos suficientes y pensando en que iban a tener un futuro mejor, tuvieron que ser bancarizados a través de esta política, que es una discusión secundaria que se podría generar. Sí, solo como complemento a propósito de qué cuestiones relevantes hay que tener en cuenta, que no se vuelvan a repetir hasta cierto punto en una perspectiva de solución. La mirada sistémica es una de las cuestiones fundamentales que no se pueden volver a perder, digamos. Un poco nosotros partíamos con el diagnóstico porque básicamente es lo que puede cuestionar el marco teórico sobre el cual se basaba el círculo virtuoso de un crédito en un ciclo de crecimiento, ¿cierto? Porque el ciclo vital se está cortando un poco de endeudamiento. Los trabajadores en Chile, cuando ingresan a trabajar, ¿cierto?, uno de sus grandes activos para el sistema, digamos, en general, es que son sujetos de crédito. Cuando ingresan endeudados al sistema laboral, lo que se hace es un cortocircuito de ciudadanía crediticia, que como sabemos, en Chile es muy relevante para sostener la demanda interna de la economía, producto de los bajos salarios que aquí se pagan. Por lo tanto, una de las razones fundamentales, quizás, a propósito de intenciones o no intenciones, ¿cierto?, es que hay que regular ese circuito que se está coartando. Deuda educativa, ¿cierto?, movimientos deudados por la educación, ha planteado esto con bastante fuerza. La ciudadanía crediticia, la capacidad, ¿cierto?, de consumo de los estudiantes que tienen en la actualidad el CAE, se está viendo en peligro en el circuito de consumo interno. Por lo tanto, hay una razón de política pública que no guarda relación con una cuestión endógena del sistema educativo, sino que guarda relación con el equilibrio general, ¿cierto?, de demanda interna del sistema. Y eso es una de las cuestiones fundamentales que hay que entender para, ¿cierto?, implementar un nuevo crédito, por muy blando que este sea, ¿cierto? También guarda relación un poco la regulación, ¿cierto?, con esta salida masiva de profesionales al mundo del trabajo, ¿cierto?, con una estructura productiva que no puede asimilarlos, por lo tanto también requiere una regulación, por lo tanto también requiere una transformación, ¿cierto? Por eso un poco, no necesariamente para salvaguardar el derecho a la educación, o no necesariamente, ¿cierto?, para, digamos, proteger a la población endeudada, es que las transformaciones se pueden realizar. También hay un circuito general que el CAE, ¿cierto?, está produciendo mucho ruido en la actualidad porque no se puede cumplir, ¿cierto?, esta ciudadanía crediticia que Chile tanto requiere. Entonces también hay un cuestionamiento desde ese punto de vista, ¿ya? Hay otro equilibrio sistémico, que el sobreendeudamiento en un ciclo de vida en el cual aún no se producen ingresos está mermando cierta capacidad productiva del mismo país. Por lo tanto, eso también es una cuestión que es bien relevante. Nosotros lo planteamos con el 30% del subempleo profesional, pero digamos hay varias aristas que ahí se pueden observar, solo como complemento. Gracias. Fundación Nodo 21. A ver, son varias preguntas, tocan varias aristas. Nosotros acá con José Miguel vamos a tratar de hacernos cargo de todas. Primero, sobre los proyectos de privados que nosotros le llamamos masivo lucrativo. Ocurre que hay educación privada que tiene proyectos y hay otra que más bien tiene intereses comerciales, económicos, digamos, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Que como el Estado los trata a todos como una planilla de Excel, pagan justo por pecadores. Pagan justo por pecadores. Entonces, los que tienen proyecto terminan aliándose con los que no tienen proyecto para defender condiciones que acá estamos todos de acuerdo han sido beneficiosas para el sector privado. Entonces, ¿qué hay que ir haciendo? Primero, descartar las falsas soluciones. ¿Por qué la acreditación no es una solución? Porque la acreditación no hace magia. Esto está, permíteme hacer 10 segundos de esto. Yo hice mi tesis magíster y estudié mucho el tema de la calidad de la educación superior. Hay una máxima en la literatura sobre calidad. La rendición de cuentas no produce mejora. La exigencia externa no produce cambios socioculturales internos. Y por lo tanto la acreditación tiene un límite histórico que nosotros le estamos exigiendo a algo que no puede cumplir. Le estamos diciendo a una persona que con una acreditación haga que un carrito de sopaipilla se transforme en otra cosa, digamos. No va a ser eso. Entonces, primero, falsa solución. Segundo, vamos a tener que ir transitando de a poco, porque ya cometimos el error. Acá alguien lo dijo, pero yo lo voy a decir más claramente. Acá se armaron poderes fácticos, que son los dueños de la educación chilena. Acá hay un enclave autoritario que no sobrevive de la etapa militar, que fue creado en democracia. Hay un enclave autoritario. Tenemos que salir de ese enclave autoritario, pero tenemos que hacerlo responsablemente. A lo mejor a mí también me gustaría, mañana no les doy recursos, pero eso supone, si se hace responsablemente, si no es una frase para el Twitter nomás, significa decirle, ok, voy cortándote recursos, pero voy ampliando la matrícula en los sectores, en la educación estatal, que es donde los jóvenes quieren estar. Si los jóvenes quieren estar en la educación estatal, en la educación pública. Entonces, en la medida que voy aumentando matrícula ahí, yo puedo decir, entonces voy sacando el recurso de este privado que no tiene proyecto. Porque lo que hubo acá fue que se jugó, hicimos crecer la educación superior con hormonas y no con proteína. Entonces, esto se desbalanceó. Entonces, acá hubo una burbuja, y si no explotó la burbuja fue porque el Estado rescató, y el Estado sigue rescatando. Bueno, entonces dejemos rescatar al tiro. Bueno, pero que eso hay que hacerlo inteligentemente. Por eso es muy importante lo que decía la diputada Vallejo, el problema es la transición. Ahora, lo que yo les pediría a ustedes, de nosotros de la Fundación 91, es que ustedes como comisión pueden hacer un tremendo aporte, porque un informe de consenso entre los distintos sectores políticos sobre estas cuestiones puede ayudar mucho a que el país tome conciencia y rescate la cordura. Ya, entonces me paso al tema de la transición y de cómo salimos de esto, que veo que muchas preguntas van para allá. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pagado directo? Bueno, pero depende de dónde. Porque supongamos que hay una universidad masiva lucrativa que no tiene posibilidad de a ese estudiante que lo tiene estudiando esa carrera, insertarlo en esa plaza ocupacional después. Da lo mismo que yo le pague el arancel, si voy a tener subempleo igual. Voy a tener un problema menos porque voy a tener menos deuda, pero el problema va a seguir ahí. Entonces el problema es dónde, lo que remite entonces a un proyecto. Nadie expande la educación superior al tuntún como lo hicimos nosotros. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Entonces, por favor, hagamos un poco tomemos conciencia de lo que acá ocurrió. Significa luego, ¿por qué la única forma de concebir el aporte va a ser a través del precio unitario? Si eso tampoco pasa en ninguna parte del mundo. Voy a poner un breve ejemplo, la gratuidad. ¿Cómo nosotros creemos? Estamos trabajando una propuesta para arreglar la gratuidad. ¿Cómo nosotros creemos que se puede arreglar la gratuidad? Si no es tan difícil. En la ley sale se multiplica por 1. Se modifica eso de la ley y luego el cálculo de la gratuidad hace como se calcula la docencia en otros países del mundo, a través de los créditos de las aulas, a través de las aulas y todo. Y por lo tanto, si nosotros calculáramos gratuidad sin el múltiplo por 1, o sea, sin multiplicar por estudiante, es un desincentivo inmediato a que la institución aumente en matrícula, por el puro ganar plata. Y eso se puede hacer. Y ustedes tienen las posibilidades, en la medida de que se construya un consenso, podemos avanzar allá en esa propuesta. Me parece muy bien que hablemos de la necesidad de hacer una propuesta. A nosotros no nos gusta el proyecto de Sebastián Piñera, el proyecto actual. ¿Por qué? Porque la idea de crecer con hormona y no con proteína, la respuesta es la siguiente. Bueno, estamos endeudados, entonces ampliemos el crédito, el cupo de la tarjeta. Tengo la tarjeta reventada, bueno, amplía el cupo, con más deuda. Eso es irresponsable. Ese es el gran problema de la solución planteada al CAE, porque los elementos subyacentes, estructurales, siguen ahí. Ahora, ¿cómo salir? ¿Qué significa concretamente una transición? Vamos a tener que administrar este error durante un tiempo mientras salimos, entonces no hay ninguna solución mágica.
¿Qué proponemos nosotros? Algunas cosas están en el informe, pero por ejemplo, nosotros tenemos que darle la oportunidad a estudiantes de instituciones que cierren de que homologuen sus títulos en instituciones públicas. Porque es un derecho, porque si sus títulos se ven devaluados, tenemos que darle la oportunidad que lo homologuen en instituciones públicas. Tenemos que darles y si tenemos temas crediticios, a nosotros no nos gustan los créditos, pero si por la necesidad tenemos que mantener mecanismos de crédito por transición hasta que nos lleguemos a alguna parte, tienen que ser créditos que partamos de la base, que no van a tener una tasa de recuperación, que van a tener una tasa de recuperación no completa. Porque eso es una ilusión, o sea, es un poco lo que entramos. No sé si tú tienes algo que... Sí, muy brevemente complementar a partir de dos cosas. Una inquietud que dejó planteada el diputado Pardo respecto a cuánto de los resultados negativos en materia de deserción, etcétera, de las instituciones como las antes descritas podrían estar asociadas más bien a la característica de los estudiantes. Eso creo que hay una pregunta previa que subyace a eso, que es ¿por qué hay una concentración tan masiva de estudiantes de ciertos segmentos socioeconómicos en cierto tipo de instituciones? Eso interroga necesariamente a cómo ha crecido la educación superior chilena en las últimas décadas, que ha crecido, se ha expandido, se ha masificado, por cierto, pero de una manera socialmente segmentada, con entornos institucionales diferenciados para distintos tipos de estudiantes, un poco a la pirámide que planteábamos en nuestra presentación al comienzo. De ahí que nosotros creemos en la necesidad de masificar y diversificar socialmente la mejor plataforma institucional que tenemos hoy día, que es la que ha estado dada por el sistema mixto histórico, versus el enfoque que ha predominado en la política educativa durante las últimas décadas, que es el de la regulación y la presión coactiva. Me cuelgo un poco las palabras de Víctor en el sentido de que probablemente ni la mejor acreditación, ni la acreditación mejor diseñada, más impermeable a todo conflicto de interés posible, va a hacer que el Grupo Valores deje de perseguir fines de lucro. La acreditación no puede cambiar el soporte sociocultural de las instituciones de educación superior. Respecto a, finalmente, qué tipo de cosas no se pueden volver a repetir, por cierto, no se puede volver a repetir en términos sistémicos el tema de financiar con recursos públicos y parchar con recursos públicos la expansión socialmente segmentada y sin hacerse cargo de las consecuencias posteriores hacia los estudiantes. Y también solamente recalcar, para efectos de que quede conste también en el informe, hay cosas también de corto plazo y que podrían ser prioridades de la Superintendencia de Educación Superior que no se pueden volver a repetir, particularmente el establecimiento de desequilibrios importantes entre las partes en el crédito con aval del Estado, el uso de pagarés y mandatos en blanco, la imprescriptibilidad de estas deudas, las retenciones de impuestos, las delegaciones por parte del cobro del Estado en terceros, en agencias de cobranza, etcétera, las deducciones del sueldo de los deudores, la comunicación pública de las deudas a través de mecanismos tipo DICOM, que es algo que también viene contemplado lamentablemente en el actual proyecto que está en discusión, y ese es un tipo de cosas que en el corto plazo no se debieran repetir en ningún instrumento de financiamiento que se utilice, sin perjuicio de lo que además no se puede volver a repetir a nivel sistémico y en nuestra apuesta como país para la educación superior. Gracias. Instituto de Igualdad. Yo pienso que sería un poco atrevido calificar a priori de que hay intenciones políticas detrás de la elaboración de una propuesta determinada, pero por el contrario uno podría decir hay consecuencias probables, ¿ya? Que saltan a la vista. En el caso de la propuesta que reemplaza al CAE, que es el nuevo CAE, es evidente que se sigue viendo a la educación superior como una inversión más que como un derecho social. Y por lo tanto es fácil ver que se contrapone a la gratuidad, que es la vía por la que nosotros creemos que se debería garantizar este derecho social. Respecto del costo, se adelanta una cifra del orden de 8.000 millones de dólares que debería poner el Estado para financiar el sistema. Eso es una cifra que supone que hay una recuperación dada, entonces es el fondo con el cual se administra el sistema. Parece una cifra alta, pero si uno la compara con otras riquezas del país, en particular la riqueza que genera la minería en Chile, la gran minería en Chile, no es tan alta. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares para el programa completo, comparado a rentas económicas que en promedio en los años, hay un estudio por ahí dando vuelta, por eso me refiero a estos años, del año 2005 al 2014, las rentas económicas en promedio de la gran minería del cobre alcanzaban los 12.000 millones de dólares anuales. Es decir, esa es plata que se llevan las grandes mineras, las grandes compañías del cobre. Entonces uno bien podría pensar que Chile, siendo un país tan rico en recursos naturales,
podría generar algún consenso para ocupar parte de esa riqueza y transformarla en recursos, a mí no me gusta el término, pero lo voy a usar porque se entiende bien, en recursos humanos, en capital humano avanzado. Por la vía del financiamiento de la educación superior, no necesariamente a través de créditos, sino que por la expansión de la gratuidad. Ahora, sí. Tú hablas de 8.000 millones de dólares de solo el CAE, lo que se está planteando en el nuevo proyecto, sí, comparado con lo que hoy día se gasta, ¿ya? En eso, porque yo no... ¿Cuál es la evaluación siendo que existe la gratuidad, ¿ya? Como un sistema que debiera estar pensado para que el CAE realmente sea marginal? Tú dices que no hay intencionalidad política, pero... o tú no la... Yo digo que prefiero no declarar tú puedes, que hay una intencionalidad prefieres política. no pronunciarte, sí, pero mi pregunta tiene que ver con respecto a lo que se gasta hoy día, ¿ya? Porque si efectivamente debiera ser marginal, si debiera ser una política marginal a la gratuidad, ¿ya? Pensando en que la idea es extender al máximo la gratuidad y esto corresponderlo a los deciles más altos, ¿ya? Debiéramos pensar en que efectivamente fuera un monto menor a lo que se ha gastado en el mismo periodo para lo que está pensado estos 8.000 millones de dólares, ¿no? Y por eso te hago la pregunta, porque la idea, quiero ver hasta qué punto, cuál es el alcance de ese presupuesto, ¿no? En términos de que a lo mejor está apuntando a que efectivamente sea un sistema que se instale para financiar el sistema privado de una manera preferente, ¿no? Por eso te hago la pregunta. Sí, no tengo el número para poder hacer la comparación acá, la puedo enviar después, sí, pero no tengo un número acá ahora. Respecto a la transición, yo creo que uno debería hacerse cargo de que ha habido un abandono de la educación estatal, de la educación pública. Por lo tanto, hay muchos estudiantes que no han sido libres de elegir dónde estudiar. Y por lo tanto han caído en instituciones de educación superior privadas, siendo su preferencia haber estudiado en la educación estatal. En ese sentido, creo que para hacer justicia a esos casos en la transición deberíamos implementar un sistema de becas, yo considero que es muy injusto que alguien que quería estudiar la educación pública se vea forzado a estudiar la educación privada y además tenga un castigo financiero por haber tenido que recurrir a eso. Ahora hay una reflexión que ha cruzado un poco las presentaciones y la discusión esta, y es sobre el sistema mismo de educación superior. Si uno es sincero, no tenemos un sistema de educación superior. Tenemos, por ahí alguien lo decía, es una serie de fábricas de títulos que ha crecido de manera inorgánica y, de hecho, una cuestión que hace difícil pensar siquiera en que en el corto plazo podemos tener dicho sistema, es que hoy la educación universitaria es la que se ha posicionado principal, es como la forma de ascenso social. Es decir, es difícil encontrar gente que diga, mira, yo estoy orgulloso y que quiero tener una carrera técnica porque ese es el lugar, de esa manera quiero contribuir al desarrollo del país. Y eso porque ha sido el título universitario el que pareciera ser la garantía de ascenso social cuando en realidad no lo es. Hay otros países muy desarrollados en donde la gente está feliz de estudiar una carrera técnica y no necesariamente gana menos que alguien que tiene un perfil profesional. Entonces eso es algo que hay que mirar. Es complicado porque requiere un cambio cultural para el que yo no sé si estamos preparados en el corto o mediano plazo, pero es algo que hay que instalar en la discusión. Y una cosa que yo quería dejar al final, así como para téngase presente, es que hay parte de la provisión de educación superior que está en manos de inversión extranjera. Estamos hablando de los grupos importantes a nivel internacional. Y algo que cuesta mucho pesquisar y dejo planteada la duda, porque podría ser incluso materia de interés de la Comisión, es qué protege esa inversión extranjera. Nosotros bien podríamos decir, mira, aquí no puede haber lucro, pero resulta que somos parte de una serie de tratados de libre comercio, la globalización nos tiene tomados aquí, donde por mucho que nosotros digamos
si el Tratado de Libre Comercio dice B, hay que mirar cómo es la prelación ahí de las condiciones que nosotros podemos ponerle a la educación superior para tener lugar en Chile. Así que yo dejo esa inquietud sobre la mesa. ¿Complemento? Sí. Bueno, yo solamente desde Igualdad complementar lo que se ha mencionado ya y colocar el énfasis en 3 puntos de algunos aspectos ya planteados, principalmente respecto de la pregunta que hizo el diputado Pardo, que hacía esta relación entre quintiles, tasas de ingresos, morosidad y otros, que de alguna manera se podría interpretar como un argumento de una línea de defensa más o menos estándar del CAE, que a propósito señala que gracias a él algunos quintiles, digamos, pudieron ingresar a la educación superior, y que finalmente eso lo que hace es fortalecer esta idea de ascenso social solo relacionado con los títulos profesionales y una manera como inorgánica o como se ha mencionado acá, de aumentar esta matrícula, y finalmente ha terminado por aumentar la matrícula de las universidades privadas. En ese sentido, reforzar el primer punto, que tiene que ver con que las formas de abordar estos problemas sean siempre multidimensionales, sean desde una situación de complejidad, un abordamiento de la complejidad, y ver que no solamente el financiamiento, sino que también, por ejemplo, el tema de la admisión y cómo eso cómo eso permea, digamos, el hecho de que algunos quintiles vayan a determinadas universidades. Eso como primer punto. Relacionado a lo mismo, hacer también, reforzar la idea que se planteó en la exposición del instituto, asociado al riesgo de que el nuevo CAE termine por determinar una segregación tipo sistema escolar, donde unas universidades puedan tener financiamientos con posibilidad de copago, por ejemplo, y otras estén fuera del sistema de estos financiamientos y las otras tengan gratuidad, y eso genere finalmente un detrimento de la calidad de las universidades que tengan gratuidad, por ejemplo. Y relacionado a eso, lo último, que tiene que ver con la idea de generar un informe de diagnóstico vinculado a un consenso, que era algo que mencionó también la 921. Quizás pensarlo en el sentido de mirar hacia la transición, discriminando estos mecanismos que puedan generar una segregación tipo sistema escolar, como lo había planteado el Instituto Igualdad, básicamente porque tenemos experiencias muy recientes de que, aún generando cambios relativamente definidos al sistema escolar, es muy difícil revertir una situación de segregación ya consolidada, y podríamos estar en vías de consolidar una segregación que ya está perfilada en el proyecto actual, y que un buen informe de la Comisión podría ayudar a identificar los mecanismos que vayan a fortalecer esa segregación. Gracias por la respuesta y por las exposiciones. De nuevo, creo que van a servirnos harto para el informe final, y bueno, eso, los despedimos y les agradecemos mucho que hayan accedido a venir a presentar a la comisión. A los diputados y diputadas les pido que todavía no se vayan, porque hay 2 asuntos que son administrativos, pero que es importante ver. Ustedes se pueden retirar si así lo desean. Esto de lo que tú parece que planteaste, el costo de administración, o tú, el costo, o sea, esto de que los bancos siguen recibiendo el costo de administración del CAE, yo creo que sería interesante hacerle la pregunta tanto a los bancos como al Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Claro, sería importante hacer la pregunta, hacer los oficios para tener la respuesta respecto a lo que tú planteas. ¿Hay acuerdo con esa solicitud? Sí. De acuerdo, entonces. Ya. Gracias. Hay 2 asuntos que requiero que veamos. El primero de ellos es que el día 13 de agosto, que es día lunes, tenemos sesión en Valparaíso durante la tarde, a las 5 de la tarde. Todavía no está citado, pero va a ocurrir el día lunes. El lunes 13, que...
porque hay un festivo y después el 16 es una especie de sándwich encubierto. Entonces, el día lunes 13, la sesión de la tarde es en Valparaíso y quiero ver si esta comisión la citamos en Valparaíso o en Santiago. ¿Ya? Podríamos citarla más tarde, por ejemplo, de 2 a 5 allá y después nos vamos a sala. ¿Tenemos sala a las 5? Allá, de todas maneras. ¿Sí? ¿En Valparaíso? Entonces? De 3:30. Es que son 3 horas, 2 horas y media. Entonces a las 2:30. Ah, claro. Es que yo creo que no van a sesionar las otras comisiones acá. Si es que hay sala Sí, seguramente todo se va a coordinar para que ocurra en Valparaíso. Por eso lo estamos revisando. Sí. Hay vida después de las comisiones, hay otras pegas. Por supuesto. Si el punto es si lo ponemos todo en Valparaíso o no. Esa es la... Bueno, quienes somos de regiones ya nos pasaron aquí una vez. Sí. Yo no tengo problema, pero ser que afecte a otros. Que vaya a tener poco quórum a las 2 de la tarde. Ya, pero lo vamos a trasladar sí o sí a Valparaíso. 2:30 en Valparaíso. ¿Sí? Ya. Lunes 13. Lunes 13, que vamos a tener sesión a las 5 de la tarde. Oye, ¿puedo decir algo al respecto? A las 2:30. Para alcanzar a almorzar, si es que alcanzamos. Cristina. Ya que hablaste del jueves sándwich, no sándwich, yo igual se los tengo que plantear a la tarde, en la comisión de la tarde, pero para el jueves 16 tenemos el seminario de educación. ¿Se acuerdan que tomamos un acuerdo de hacer seminario respecto al tema calidad en educación? Entonces va a ser el jueves acá, en Santiago, ¿ya? En la mañana. ¿Ya? Entonces, sí, yo sé que está en la cuenta, pero ya que para advertir de que no quede esta idea de que es sándwich. No va a ser de Valparaíso. No, si no, por eso dice, otra actividad parlamentaria. Efectivamente, el jueves no tenemos Sala. Valparaíso y se trasladó para el lunes. Ya, pero entonces nosotros quedamos el lunes a las 2:30 de la tarde. Y el segundo asunto con el que quisiera que tomáramos acuerdo es que nos han llegado algunos testimonios ya de personas que tuvieron CAE y quisiéramos poder sistematizar esa información y además hacer un llamado a que quienes quieran sumar su testimonio lo puedan enviar, pero hacer el llamado como comisión. Entonces, quisiera saber si podemos tener acuerdo para eso también. ¿Sí? Ya. Entonces, que lo envíen por escrito, ¿no? Que lo envíen por escrito. Claro, le ponemos un límite, por supuesto, de 2 páginas. ¿Cómo? Un video. Así es. Tomarlos todos, poner un límite, decir que vamos a recepcionar los testimonios y que todos podamos tener acceso a ellos. Y que se puedan poner en el informe final. ¿Sí? ¿Es de acuerdo? Porque no va a dar para citarlos a todos. Acuerdo, entonces. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.